Buenos días. Bocinazo del Banco Central Europeo a Pedro Sánchez por el impuesto a la banca. Hay riesgo de que esta tasa repercuta directamente a los clientes. Es la principal conclusión negativa que saca el regulador europeo y por la cual le pide que retire inmediatamente este planteamiento y parar todo procedimiento. Todo ello sin contar que acusa directamente al Ejecutivo de poner en riesgo al sistema financiero. Sin embargo, la retahíla de consideraciones negativas que el Banco Central Europeo ha expresado sobre el futuro impuesto a la banca no cambiarán en ningún caso los planes del Gobierno. De hecho, desde el gabinete de Pedro Sánchez recuerdan que este informe no es vinculante. El Ejecutivo no tiene intención alguna de modificar ese nuevo tributo extraordinario con el que espera recaudar 3.000 millones de euros en los 2 próximos años y con el que quiere que el sector financiero, también el energético, contribuyan en el reparto de los costes provocados por el fuerte aumento de la inflación, algo a lo que han empujado desde el propio Gobierno con su gestión. 3.000 millones de euros a la banca que lo acabarán pagando los de siempre. Viernes en Dando Caña con muchos asuntos encima de la mesa, también con comida, que ya saben que hoy tenemos hasta en la sopa. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días, pues... ¿Qué te he pillado haciéndote una foto? Especialmente, sí. Especialmente buenos por el día que es, por lo de ser viernes y esas cosas. Ya sabes que me gustan especialmente. En fin, esta mañana yo estaba viendo la televisión, no sé si has visto televisión española hace... Sí, claro que sí. Sí, la última semana hacen un monográfico... Al señor ministro de la Presidencia. Sí, pero es un monográfico Bolaños, porque es Bolaños 1 lunes, Bolaños 2 martes, Bolaños 3 miércoles y así sucesivamente. Es interesante estratégicamente todo el planteamiento de Bolaños, porque le preguntes incluso cómo se llama, te dirá que Feijóo es inútil de alguna u otra manera. Que Feijóo no da para más, que Feijóo es un señor que mueve una marioneta, que mueve a alguien, etc. ¿Y qué día hace hoy? Pues Feijóo resulta que sé qué. ¿Y dónde va a estar mañana usted? Pues bueno, ahí está en París, estaba el chico, ¿no? Feijóo resulta que no sé qué. O sea, es un monográfico sobre Feijóo. Espero que el PP aprenda, porque las bofetadas van a ir por ahí y además, según todos los analistas, están consiguiendo la eficacia que pretenden, que es que Feijóo y el PP vayan bajando. Entonces, que alguien se despierte. Pues claro, que eso te lo haga según qué ser, podría ser entendible, pero que lo haga alguien del grupo político de un tal Sánchez, que no tiene por dónde cogerlo, es un poco fuerte. Pero a todo eso, de golpe, se ha ido todo a freír espárragos en las televisiones por el puñetero cohete chino. Y entonces resulta que se han parado los aeropuertos de España, después van los de Italia, después... Y me ha hecho gracia que ningún periodista se le ha ocurrido la idea de decir que supongo que China pagará algo de eso. Porque claro, esto de que te tengas que parar un aeropuerto, aunque sean 40 minutos, con todo el follón de aviones, porque un señor se le ha descontrolado un cohete, porque no es capaz de poner una tecnología más cara, que es un reequilibrio de la trayectoria de un cohete, tendrá sus responsabilidades, digo yo. Pues nadie ha hablado de eso. Supongo que China sigue impresionando mucho y a mí me parece que se van de rositas cada vez. Espero que esta vez no, pero ya me extrañaría, porque nadie ha dicho ni media. Sobre el cohete chino, acabamos de conocer hace apenas 2 minutos que el ejército de Estados Unidos está asegurando que ya ha caído y se estrella en el Pacífico Sur. Vamos a tratar de ampliar esta información en los próximos minutos y se lo iremos contando aquí en directo en Dando Caña. Patricia Sanz, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues además muy buenos, porque nosotros, a diferencia de algunos ministros, Irene Montero hoy no tiene nada en agenda, el señor Escrivá tan solo tiene un acto, nosotros sí, nosotros al pie de la información y además con la cuestión china, que es muy interesante porque hoy mismo, ¿no?, se reunía el canciller alemán con Xi Jinping y bueno, lo comentaremos luego en mesa, pero parece ser que es, más allá de esa defensa de los propios intereses económicos alemanes, pues una antesala, ¿no?, de cierta resolución pacífica de este conflicto que nos ha arrastrado a todos y que varios políticos de izquierda, partidos de izquierda, ponen sobre la mesa para hacernos creer que ese es el único motivo por el que nos sube la luz a final de mes, así que lo comentaremos. Ignacio Catalán, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a propósito de lo que decíamos de Bolaños, no olvidemos una cosa, el Partido Socialista en Madrid todavía no tiene candidato a la alcaldía de la capital de España y todo apunta que probablemente lo que estamos viendo con Bolaños es una auténtica puesta de largo para que el día de la Almudena, el próximo miércoles, nos lo traigan aquí como candidato para enfrentarse a Almeida. Ojalá
porque seguramente será tan mal candidato como mal ministro está siendo. ¿Será él? ¿Será Bolaños? También tiene tela, que ayer se rumoreaba mucho con la candidatura de Jorge Javier Vázquez, un rumor infundado, porque luego lo negaron. Pero lo peor es que la gente se crea que pueden llevarle de candidato. O sea, que ¿cómo estarán las cosas en el Partido Socialista de Madrid? Bueno, y de hecho nosotros ayer en el Parlamento de Madrid dijimos que en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, deberían de poner un cartel de se busca candidato. Porque, por lo visto, todos los que le están preguntando están diciendo que no. Bueno, claro, ¿quién va a querer presentarse por Partido Socialista? Que va a quedar no el primero, no el segundo, sino el tercero en la capital de España. Lo veremos. Arturo Moreno, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alba. Ay, se me ha caído. Uy, ya empezamos mal el viernes, no sé si tenemos problemas con el micrófono de Arturo o no. Está bien. Bueno, dos cosas. Primero, yo creo que Pedro Sánchez y Bolaños son especialistas en conjugar un verbo en todos sus tiempos, que es el verbo chantajear, ¿no? Es decir, que son unos chantajistas profesionales. Además, también admiten el chantaje. Básicamente son chantajeados. Yo creo que el pretérito perfecto, que lo estaba viendo ahora, de chantajear, es yo chantajeé, tú chantajeaste, él, ella o usted chantajeó, nosotros chantajeamos, vosotros chantajeáis, ellos chantajean. Bueno, quiero decir con esto que se mueven en este plan un poco de kinkis, ¿no? Es decir, de personas que están habituales. Es decir, lo que le dijo a Feijóo, no admito, señor Feijóo, chantajes, pero a ver, señor Sánchez, si a usted le ha chantajeado a todo el mundo, ¿no? Le han chantajeado los independentistas, los bilduetarras, Marruecos. ¿Qué lecciones puede dar de naturalmente chantajes, ¿no? Y yo también pienso que, sin embargo, hay algunas cosas que les ayudan dentro de esta vorágine de asuntos que son denigrantes de la política, fundamentalmente en el tema del desarrollo de la agenda trans y de la agenda, de la agenda de género, ¿no? De ideología de género que están desarrollando y que está en manos de Podemos, pero cuidado, con la asunción, obviamente, solidariamente de todo el gobierno socialista, ¿no? Que es el tema de la economía. La economía no va tan mal. Quiero decir, los datos económicos no acaban de ser malos, afortunadamente, por los españoles, que ya lo han pasado muy mal. Es verdad que el empleo público, y por ejemplo en la encuesta de octubre, en la encuesta el paro registrado en octubre, o el empleo que se ha creado en octubre, ha sido 27.000 trabajadores, pero gran parte han sido por el tema de la educación, ¿no? Gente que se reincorpora a las clases, etcétera, ¿no? Pero la inflación, estamos en el 7,3 cuando la media europea es el 10%. El crecimiento, bueno, es normal, pero el empleo se mantiene muy fuerte. Es decir, el empleo se mantiene. Ahora mismo en España están trabajando 20.550.000 personas, ¿no? Y bueno, que podemos decir que hay precariedad en el empleo. Pero bueno, hay mucha gente trabajando. Entonces ese foco, o sea, el tema económico, no creo que la oposición, que naturalmente tiene que decir cosas, bajada de impuestos, etcétera, pero quizá no sea el eje principal de hacer oposición, sino yo lo veo más en las cuestiones políticas, ¿no? En el destrozo que están haciendo en el ámbito político, ¿no? Hay gente trabajando, pero sí que es cierto que cada vez que van al supermercado o a hacer sus gastos habituales, todo les cuesta muchísimo más. En fin, vamos a hablar de todo ello a lo largo de la mañana de hoy. Antes, si les parece, hacemos parada en Madrid, porque ayer José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, fue a inaugurar un campo de rugby y ha vuelto a hacer una de las suyas. Lo van a ver en las siguientes imágenes. Chutaba el balón y le da un pelotazo a uno de los presentes. Golpea por accidente, como vemos, a un fotógrafo que cubría este evento. El alcalde se lo ha querido tomar a broma y a través de las redes sociales ha puesto un tuit en el que se ha comparado un poco con Piqué, que francamente os ha ido del Barça. Sí, creo que os alegra mucho a los del Barça y también a los que no lo somos. Y dice, madrileños, yo también tengo que decir una cosa, dejo los saques de honor. No sé, lo del balón no se le da muy bien, pero parece que lo de gestionar el ayuntamiento lo tendrán que valorar los madrileños en las urnas, aunque sí que es cierto que hay votantes que no están del todo contentos. Es la tercera vez que le pasa lo del balón, con lo cual hace muy bien. Mejor que no le vuelvan a invitar. Hace muy bien en o que no lo intente, que no saque, por favor, que dé un abrazo a los niños. Pero... Que no es lo suyo. A ver, a mí lo que sí que le aplaudo es la salida airosa
con humor de reírse de sí mismo, que no es tan frecuente en los políticos. Lo mismo que al periodista que se lleva el guantazo en forma de balonazo, pues también se sale muy sonriente y podría haber salido con otro tipo de cosas. Al comentario de Piqué, si quieres te añadiré que probablemente es de lo mejor que ha tenido el fútbol español, guste o no. Campeón mundial, campeón de Europa, etcétera, etcétera. Sí, sí, aquí hay demasiado madridista. Esto hay que... Es un hecho objetivo. Es más, si recordáis, incluso creo que un tal Sergio Ramos, el cual los del Madrid antes querían y ahora puede ser que odien, ha hecho el elogio más cariñoso que se puede hacer de Piqué. Lo digo para ver cuando uno es sectario o cuando no lo es. No lo tengo entero, pero ahora ha dejado por las nubes, porque evidentemente han coincidido mucho tiempo en muchos sitios. La ideología política de Piqué, con la cual no comulgo, aunque tampoco tengo clara cuál es, porque él mismo ha dicho A y B más de una vez, me importa bastante una higuera a la hora de jugar a fútbol. Le ha dicho que te quiten lo bailado, eres un crack. Pues no está mal, ¿no? No está nada porque mal. podían haber dicho ni media. Bueno. Sí, pero bueno, los del Barça tampoco queréis que se quedara. No, a ver, Piqué está en las últimas, eso creo que es un hecho objetivo, con lo cual hay que saber retirarse a tiempo. Entonces, me parece que se podría haber retirado hace un poco, que se retira ahora va bastante bien, porque son 40 millones de euros que el Barça se ahorra, con lo cual, con la situación económica del Barça, que sí que no es nada boyante, pues eso es un remedio bastante interesante a las arcas del club, con lo cual va a ir bien en ese sentido. Ha tenido un cambio de vida, nueva novia, fuera su trabajo de siempre. La verdad y el resto de españoles nos ahorramos sus malas palabras, ¿no? Los que no le gustan. Bueno, seguimos en Madrid, no nos vamos del tema porque el debate futbolístico nos podría llevar un poquito más. Publica hoy una noticia, Voz Populi, sobre Begoña Villacís, que al parecer se está descartando para suceder a Inés Arrimadas y estaría en conversaciones con el Partido Popular para negociar una lista con Almeida. Ignacio. Qué sorpresa, ¿no? A ver, que nos cuente Ignacio, sí. Bueno, hasta donde yo sé, Begoña Villacís es de Ciudadanos y tendrá que concurrir a la lista de Ciudadanos. Es decir, yo creo que el Partido Popular tiene en estos momentos unos cuadros y unos concejales que no necesitaríamos nuevas incorporaciones. Otra cosa es que, bueno, en el futuro se pueda hablar de la gestión que ha hecho Villacís y de si tendría un lugar, pero en estos momentos yo creo que a Begoña Villacís hay que encuadrarla donde está, que es en Ciudadanos, que es un partido que va a la baja y que está a punto de desaparición. Es decir, ¿se plantea una candidatura conjunta o no? Bueno, en este momento no. En este momento, y de hecho, aparte, nosotros que somos un partido de gobierno, tenemos una cosa muy clara, y es que ahora mismo estamos a gestionar, a trabajar por los ciudadanos y no a cuestiones internas. Nosotros, Partido Popular, es menos importante que Madrid, es menos importante que los ciudadanos y, por lo tanto, yo creo que a todos los ciudadanos les sorprendería que nosotros dedicásemos nuestras energías a hablar de nosotros mismos y no a hablar de los problemas de la ciudadanía. Por lo tanto, es un tema que ahora mismo no está en la mesa. Si lo vemos desde fuera, hay un asunto que es que la mayoría posible de Almeida está en peligro. No es boyante. Y entonces probablemente dependa de bastantes pocos votos. Me parece que la cifra que me han dado a mí, pero me puedo equivocar, eran como 250.000 votos. Sí. Y esos votos pueden depender mucho de que alguien compita con él, que se llame Begoña Villacís o Ciudadanos, o que no compita con él. Es decir, el hecho de comerse a Begoña Villacís no solo es porque les interese mucho el perfil de Begoña Villacís, que no sé si les interesa, sino lo que tiene atrás, que sería comerse el otro partido, y eso le daría opción a una posible mayoría absoluta, con lo cual se ahorraría el tener que pactar con Vox, porque no le gusta demasiado al chico Almeida. Pero sí que les interesa, porque en las bambalinas del consistorio madrileño es bien sabido para los periodistas que en algún momento hemos llegado a cubrir esa información, que bueno, pues cada vez que había un acto, el propio Martínez Almeida esperaba rigurosamente, porque por cierto acostumbraba a Villacís a llegar tarde a muchos de los actos y la esperaban, en fin, que había yo creo que cierta retroalimentación entre una y otra figura, por lo que tú indicas, Francas, ¿no? Por la cuestión de que no le pise, aunque Ciudadanos desaparezca. Pero en cualquier caso, el verdadero problema ahora mismo que enfrenta el Ayuntamiento de Madrid es un partido político y se llama Más Madrid, ¿no? Han hecho una buena política, todo hay que decirlo, de apuesta por la vivienda en una ciudad como es la capital de España, donde bueno, pues gran parte de la población más joven
joven sufre esta carencia, no tiene un salario adecuado, el nivel de vida ha subido y los alquileres también han subido, y Más Madrid está sabiendo canalizarlo, ¿no? Con lo cual el verdadero problema no es ya que sumen o no sumen, sino yo creo que en sí la propia estrategia política que acometa el Partido Popular. Y la limpieza, que tampoco es boyante la limpieza en Madrid. Y pues, solo poner un ejemplo para cierto caos de Madrid. Ahora mismo se ha hecho un plan que ha afectado a dos calles de aquí al lado, de asfaltar dos calles, ¿no? Bueno, pues eso se dio un aviso. Claro, eso quiere decir asfaltar dos calles que pueden ser 1 kilómetro, la cantidad de coches con aparcamiento nocturno que te tienes que poner, supongo que en el piso. Claro, el aviso dijo que a partir de un lunes no se podía aparcar hasta terminar la obra. El lunes no aparecieron ni las ratas. No sé si fue el martes o miércoles que apareció una máquina que en menos de un día levantó todo el suelo. Pero no fue hasta el martes siguiente o miércoles que vino la siguiente máquina. Con lo cual, para una cosa que ocupaba un día y medio, se estuvo casi 10 días o más de 7 días todos los aparcamientos colgados. Eso a la gente le suele cabrear y suele identificarlo bastante con el ayuntamiento y casi nunca con el gobierno central. Pero esto de Ponzano, y ahora te doy la palabra, Arturo, me ha llamado mucho la atención y a muchos viandantes también, porque al final muchos vecinos han llegado a un acuerdo para reducir los niveles acústicos que se producen en Ponzano, porque es una zona de bares muy conocida en Madrid. Hay un bar, pues cada puerta es un bar, podríamos decir. Entonces estamos peatonalizando, una calle que va a tener mucha más afluencia de gente. Entonces, no parece un poco contradictorio, Arturo. Sí, vamos a ver, yo creo que Begoña Villacís aporta, es una persona que tiene una buena imagen y tiene un mal partido detrás, es decir, hay unas siglas que están muy desgastadas y sin embargo ella creo que es una persona, que da una imagen de una mujer, que da una imagen de quizá lo que le falta a Almeida. A mí Almeida me cae muy simpático, creo que es un hombre con una gran capacidad dialéctica. Ahora bien, si tuviese que definir o tuviese que quedarme con alguna de las cosas que ha hecho en Madrid, aparte de arreglar las calles, levantarlas tal, pues yo no sabría decir qué cosas ha hecho verdaderamente importantes. Es decir, creo que le falta ese aire un poco cosmopolita que sin embargo Begoña Villacís le puede añadir a su candidatura, ¿no? Yo creo que es una... Lo que tenía Gallardón. Lo que tenía Gallardón, o sea, eso es, que era un alcalde para todos. Sí, exactamente, Gallardón fue un alcalde transformador, ¿no? Y Martínez Almeida me parece que es un alcalde más de gestión, o sea, un alcalde dignísimo, es decir, yo creo que es una persona que es un hombre muy razonable y que yo creo que aporta a la política cosas, etcétera, pero quizá le falta ese aire un poco más de agente transformador que tenía Gallardón y quizá ese aire cosmopolita que tiene o que puede aportarle también más Begoña Villacís y que él no tiene. Ahora bien, yo en cuanto a la gestión es verdad y creo que en eso deben meditar, de que no veo tampoco que hayan hecho una transformación de la ciudad como hizo Gallardón con Madrid-Río, con la M30, con la M40, no sé, y con muchas cosas. Porque en pandemia estaba todo parado, o sea, que lo que tú indicas... Y en la vida cultural, yo creo que también Madrid tuvo un gran auge en la vida cultural con Gallardón y aquí, sin embargo, que no parece que haya mucho interés por la cultura, que la gente realmente, los extranjeros vienen aquí cuando vienen, que básicamente por la cultura que tiene Madrid, acompañado naturalmente del buen clima, de la gastronomía, lo que quieras, pero creo que es muy importante el tema cultural y el tema de la innovación. Y tú que eres de Barcelona y tal, pues yo creo, fíjate, a pesar del nacionalismo, a pesar de lo cerrado que es Cataluña, sin embargo, en innovación, en proyectos verdaderamente que tienen foco en la innovación, independientemente de que sean o no independentistas, que no lo sé ni me importa, creo que Barcelona sigue por delante. O sea, que los hubs de innovación que están montando, una parte de la sociedad, que a lo mejor es una parte minúscula y que no está opacada por el independentismo o el nacionalismo, pero que me parece que tiene una idea más clara de lo que es, y Madrid debería invertir muchísimo en innovación, pero precisamente para captar a todo ese talento que quieren, ese talento nómada, ¿no? De gente que le da igual con el tema de las comunicaciones vivir en una ciudad o en otra,
pero que necesitan, bueno, a una ciudad que es absolutamente puntera en todo, que aquí están, en el tema de la investigación, hay centros de investigación magníficos, en temas de innovación, en temas tal, y me parece que ahí estamos un poco atrasados y que ahí el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad también podrían hacer más cosas. Vive de rentas, ¿no? Más cosas, sí. Bueno, o sea, perdonadme porque voy a intentar contestaros un poco a todo lo que habéis dicho, porque creo que en algunas cosas, o sea, creo que surge la opinión que tenéis un poco del desconocimiento. En primer lugar, efectivamente, la calle Ponzano, que está aquí al lado de estos estudios de televisión, se está asfaltando, por cierto, con motivo de la operación asfalto de Madrid, que la de este año, 2022, es la mayor operación asfalto no solamente de la historia de España, sino también de la historia de esta capital. Se han asfaltado 1.080 calles y 4.000 millones de metros cuadrados, que lo que significa es que respecto que el asfaltado de Madrid, que el asfaltado de Madrid se ha cambiado todo y radicalmente en una operación absolutamente novedosa. Mencionamos lo de limpieza. Bueno, es que el problema es que veníamos de los contratos de limpieza de Carmena, que estaban absolutamente manipulados y que el ayuntamiento ha tenido que hacer una gran labor jurídica y presupuestaria para revertirlos y para hacerlos. Y yo creo que todos los vecinos de Madrid señalan que hoy, este otoño, ahora que están empezando ya a caer las hojas de los árboles, nuestras calles están más limpias que el año pasado. Todo seguro que no. Bueno, esta zona, te digo yo que no. Pero, por ejemplo, por poner ejemplos... Y ha tardado 3 años en hacerlo, ¿eh? Bueno, porque es que conlleva unas labores jurídicas y presupuestarias. Bueno, yo creo que es importante cuando hablamos de la realidad, en vez de hacer opiniones sobre impresiones, hacer... ¿Quieres un dato? ¿Quieres un dato? Pero lo voy a dar. Por ejemplo, ahora en Madrid, todos los días... se recoge basura orgánica y se recoge la basura de los plásticos. Por ejemplo, ahora cuando tenemos grandes volúmenes de muebles o de cosas que queremos sacar de nuestra casa, en vez de tener que ir a un punto limpio, 2 veces al mes vienen a recogerlo a nuestra casa. O, por ejemplo, los servicios de limpieza están pasando el doble de veces respecto a lo que pasaban el año pasado. Y, por ejemplo, en cuanto a las labores de Almeida, pues me sorprende que digamos que no tiene una gran política, porque, por ejemplo, en esa misma mesa muchas veces defendemos que una de las principales actuaciones contra España que hace Sánchez son el derroche presupuestario. Hombre, pues Almeida ha cuadrado las cuentas de Madrid y ha revertido esos déficits que generó Carmena. Pero es que, aparte de eso, pues bueno, hemos conseguido que el pasaje de la luz se convierta en patrimonio de la humanidad. Yo creo que es una buena ganancia. El hecho de que se ha apostado por el comercio de proximidad y de cercanía en cuanto a todas las facilidades que se está dando. El barrio de las Letras es un ejemplo de ello. O, por ejemplo, Almeida es el que ha acabado sellando la Operación Chamartín, que va a ser el principal desarrollo urbanístico de la Europa occidental en cuanto a desarrollo urbanístico, a construcción de viviendas, a parques públicos. Con lo cual, yo creo que tenemos que ser justos y decir que, hombre, nos puede parecer mejor o peor la labor de Almeida, pero decir que no la ha habido, yo creo que Ignacio, no es también real. es cierto que Almeida fue el candidato que se presentó a las elecciones diciendo que iba a eliminar Madrid Central y no solo no ha eliminado Madrid Central, sino que está mucho peor. Sino que no, que lo que hemos modificado, porque todos sabemos, y no nos hagamos trampas al solitario, que Madrid Central obedece a normativa comunitaria de la que España no se puede salir, porque nosotros no somos Cataluña, es que Madrid no es Cataluña y Madrid cumple con la normativa que tiene que aplicar. Y lo que ha hecho el consistorio de Almeida es adaptar en la mejor de las circunstancias, promoviendo la libertad de circulación en todo lo que podía, pero en algo de lo que no se podía escapar. Con lo cual, cuando dicen, no, es que Almeida no ha revertido Madrid Central, bueno, es que Europa nos dijo que no se podía hacer y que nos permitían ajustes. ¿Cuál sería la consecuencia? Porque este es un tema que además nosotros en esta casa tratamos mucho, porque la verdad muchos de nuestros telespectadores pues, nos ven y también nos lo ponen de manifiesto. ¿Cuál sería la solución? Estamos de acuerdo en que es una normativa europea y que hay que cumplirla, pero claro, no toda normativa, porque venga de donde venga, hay que cumplirla. Hay ciertas normas en la vida, sea a nivel nacional, a nivel supranacional, que son injustas. Y mi pregunta es, ¿cuál sería la solución si decidimos saltarnos esa norma, que a lo mejor es lo que querrían millones y millones de madrileños que vienen a trabajar a Madrid cada día? Vale, es que, Patricia, no es una normativa europea, no partamos de la base errónea. Lo que es una normativa europea es que las ciudades de Europa no pueden tener un nivel de contaminación. Lo que no es una normativa europea es que para resolver eso tienes que jorobar un barrio. Eso no es una normativa europea. O sea, lo único que pide Europa es que tengan unos niveles de máxima polución. Entonces, hay sanción si esos niveles se mantienen. Tú lo que tienes que hacer es hacer un plan, de forma prolongada. pero tú tienes que hacer un plan de ciudad para conseguir que no pase eso. Y en el momento que saltas esa cifra,
lo que tienes que hacer es un sistema para bajar eso corriendo. Y entonces no hay problema europeo. Lo que nadie dice es que lo que tienes que hacer es lo que había antes. Tú dijiste que quitarías y entonces con esa excusa dices que lo quite Rita la Cantora. Eso es lo que no es normativa europea. Entonces la trampa que hace el ayuntamiento es decir, no, Europa nos ha mandado eso. No, Europa ha mandado que Madrid también tenga los índices de aire que tiene que tener cualquier ciudad europea. Pero no ha dicho así. Con lo cual es trampa. O sea, se puede hacer de muchas otras maneras. ¿Cuáles? Técnicos, el ayuntamiento debe tener técnicos como para aburrir. Y los técnicos informan, pero de que la única manera es esta. Que la manera es estableciendo zonas de bajas emisiones, por cierto, como tiene París, Londres. También lo tiene Berlín, lo tiene Múnich, lo tiene Florencia, lo tiene Atenas. Pero igual la gente ahí lo quiere y el no se ha presentado diciendo que no porque lo tengan nuestros vecinos del entorno europeo signifique que esté bien aplicarlo en nuestro caso, porque el nivel de vida de las personas que ahora van a tener que realizar un cambio con su vehículo a lo mejor es mucho menor que las ciudades de nuestro entorno europeo. Y por eso mi pregunta iba en ese cauce, ¿no? Nos saltamos las normas, ¿cuál es la sanción? ¿Merece la pena? Porque claro, a lo mejor esa sanción merece la pena. Hay muchas personas que no pueden cambiar su vehículo. Es que lo que estaba diciendo Patricia es muy importante, ¿no? Porque ahí, es decir, por eso es tan importante que el Villacís tiene un problema, que si llega no al 5%, pero Villacís que va a tener votos. Quiero decir, que no sé si va a tener el 3, el 4 o el 5, pero va a haber gente que por las razones que sea... Más Madrid es el problema que va a decir, yo me refiero en el campo del centro derecha, ¿no? Sí. Entonces, si la sumas al proyecto, pues seguramente a lo mejor sacas mayoría absoluta. Que si no la sumas, pues a lo mejor Villacís se queda en el 3,5, el 3,75 y tal. Ella no saca nada, pero tú te quedas a 2 concejales de la mayoría, o 3, y tienes el problema, que ahí enlazo con lo que decía Patricia y tal, de Madrid Central y de unas relaciones manifiestamente mejorables entre Ortega Smith y José Luis Martínez Almeida, ¿no? Por parte de los dos, por cierto. Lo uno te asegura una mayoría confortable, seguramente, yo creo que confortable, y te aporta, y lo otro... Pues en fin, hay una discrepancia muy de fondo, en la política medioambiental y en la política de movilidad y en la tal, etcétera. Yo vuelvo a decirte, Ignacio, que yo tengo muy buen concepto de Martínez Almeida, que me parece una persona muy notable, tal. Y has dado unos datos que están muy bien, pero que son datos que básicamente de gestión, o sea, no de una visión política. Primero que son datos, y segundo, por ejemplo, lo de la Operación Chamartín va a cambiar radicalmente esta ciudad. Bueno, y eso hay que verlo. Pero objetivamente me parece prodigioso, pero es un proyecto que lleva ya muchos años. Pero que estaba completamente atascado y que ha sido Almeida el que ha conseguido sacarlo adelante, por cierto, en contra del propio Ministerio de Transportes, que no quería que esto saliese adelante, porque va a suponer que Madrid va a volver a pegar un salto incrementalista en cuanto a su economía. Pero muy bien que esté Chamartín, si no se puede entrar con el coche... Lo que más me interesa de lo que has dicho, has dicho que ha cuadrado las cuentas, eso, si supongo que es verdad, pues mira, sería bueno que por ignorancia no lo sabía y sería bueno que lo supiera. No sé si la ciudadanía valora eso, pero que la gente no lo sabe, casi te lo puedo asegurar. Porque entonces igual no se ha explicado suficientemente que Madrid ha cuadrado las cuentas, vamos. No sé, a mí no me sonaba de nada que había hecho nada con unas cuentas, ni para bien ni para mal. Madrid está haciendo todo su equilibrio presupuestario para lo que ha bajado la deuda, que tampoco sabemos muy bien. Y a propósito de lo que decía Patricia, o sea, yo creo que en Madrid, como una ciudad seria, yo creo que no pueden cumplir conceptualmente. Y aparte es que cuando tú incumples normativa derivada de Europa, esto acaba tiene multas en las transferencias que acabamos recibiendo de Europa. Por lo tanto, ni por el concepto moral ni por el concepto presupuestario podemos incumplir la normativa. Pero la multa que lo preguntaba Patricia, estaba buscándolo ahora, serían 100 millones de euros por semestre de incumplimiento de los niveles máximos. Es una burrada porque no, si fuera una vez puedes pagarlo. No, o sea, la solución no está en pagar las multas. No, la solución es que la paguen los ciudadanos con el coche que jamás se podrán comprar. Claro, la solución está en buscar otra solución, porque lo que no parece es que sea solución es que me parece que el 60% de ciudadanos de la provincia, de la Comunidad de Madrid, tenga que cambiar de coche, porque más curiosamente no son los que tienen más dinero, sino son los que tienen un coche viejo no por placer ni por gusto, sino porque no tienen dinero para comprar otro. Entonces, evidentemente, condenar al 60% de ciudadanos de la Comunidad de Madrid que no puedan pisar Madrid, eso parece que no cuadra. Con lo cual, esa solución no es viable. Hay que buscar otra. Y seguramente hay técnicos para buscar otra. Además de que me parece que Madrid últimamente lleva mucho tiempo que no incumple casi ninguna ratio
medioambiental. Es verdad, porque eso sí, el César a lo que es del César, se han mejorado los niveles, ¿no? Sí, se han mejorado los niveles en todos los ámbitos. Es decir, que yo creo que sí que podemos entrar un poco al debate y lo que se está mencionando a propósito de aquellos vecinos que efectivamente van a vivir lo que supone que el coche no pueda pasar, y yo creo que en eso puede haber un debate. Pero en cuanto al éxito de la política pública de reducir las emisiones a la que nos obligaban directamente, yo creo que eso, como decía Patricia, es pero tú fíjate que hay maneras... Mira, por ejemplo, se puso de moda para evitar los accidentes bajar la velocidad de los coches. Eso está muy bien. Y el día que la pongan a cero no habrá accidentes. Pero es una gilipollez. Nadie se le ocurrirá poner los coches a cero. Es que eso es una tontería, porque al final circular menos y te tienes que parar entonces, en cada si semáforo. el objetivo de Madrid para bajar las emisiones es que la gente que no tiene un coche nuevo no pueda pisarla, eso es una solución que la puede poner un mono. Pero no hace falta ser alcalde ni tener técnicos para llegar a esa solución, porque quitando los coches no habría contaminación, quitando las calderas no habría contaminación y quitando los madrileños no habría nada. Tenemos que dejar el debate de Madrid. Aquí nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad. Nos encanta recordarles que hacen municipio, crean entornos más accesibles, con mejores dotaciones y servicios, construyen nuevas infraestructuras para que todos los madrileños, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades. Ese es el principal objetivo del programa de inversión regional PIR de la Comunidad de Madrid, y al que se destinan 1.000 millones de euros, la mayor cuantía de la historia de este programa. Gracias a este PIR se están asfaltando y urbanizando miles de metros cuadrados de calles en diferentes puntos de la región. Por ejemplo, solo en la zona oeste, esta actuación ha afectado a más de 100 calles de 22 municipios. Además, se han mejorado y modernizado hasta 28 infraestructuras culturales de 25 localidades, o se han renovado y construido 27 parques infantiles en 16 poblaciones. Publicidad y volvemos. Estamos de vuelta en Dando Caña y, como saben, es viernes, terminamos la semana y lo hacemos de la mejor forma posible, con Hasta en la Sopa. Hasta la cocina nos hemos venido corriendo. José Ángel Aguinaga, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué toca este viernes? A ver. Pues mira, unas alubias de Tolosa, además son alubias de mi tío. Joder, se nota que ya hemos llegado al invierno, ¿eh? Felices nuestras tripas. Claro también, que sí, claro que sí. Con unas, vamos a preparar, primero, las alubias se ponen de remojo desde víspera. Sí. Se pica la cebolla, se pica el pimiento y un poquito de ajo. Y eso lo pochamos en la base antes de echar la alubia. Eso bien pochado, luego se echa la alubia a la cazuela. A mí me gusta echar con su agua, no tirar el agua, porque siempre hay un poquito de sabor que expulsa en ese agua y eso es bueno. Lo echamos ahí y dejamos hervir un poquito, bajamos el fuego y a fuego lento 4 horas. 4 horitas. 4 horas. Pero aquí nos vas a Pero no, dar de yo comer antes, ya he traído y adelantado un poco. Ya vienes preparado. Claro, porque si no, no se puede hacer en el momento. Bueno, ¿cuánto vuelvo contigo? 4 horas. En media hora. Porque esto está también muy bien para aquellas personas que quieran hacer una comida en casa, se lo pueden dejar preparado del día de antes. Al día siguiente está mejor. Y ese día, claro, tiene más sabor la comida, Sí, ¿no? sí, sin duda alguna. Vale, ¿cuánto tiempo te doy? 3/4 de hora. 3/4 de hora, maravilloso. Vale. Enseguida estamos de vuelta contigo, José. Venga, gracias. Volvemos a la mesa y vamos a seguir hablando de los temas que han marcado la actualidad de la semana. Uno de ellos es el caso de Olivia, el asesinato por parte de su madre a esa niña de 5 años en Gijón. Ha sido el asunto del que más se ha hablado de sucesos de toda esta semana, sobre todo también por esa no crítica de Irene Montero y su silencio, algo que contradice a la propia ministra de Igualdad, porque sí critica con dureza y condena con mucha firmeza otros asesinatos que se producen en España. Sin embargo, estamos asistiendo también a cómo el caso de Olivia no es el único que se ha producido en España en los últimos años. De hecho, rescatando esos datos que les mostrábamos el otro día, de cómo hay desde el año 2007 26 mujeres que han matado a sus hijos frente a 24 hombres que también lo han hecho, hay muchos casos similares a este. España entera está conmocionada por el caso de Olivia, la pequeña de 6 años asesinada presuntamente a manos de su madre. Sin embargo, desgraciadamente no es un caso aislado. 26 son los filicidios perpetrados por mujeres hasta junio de 2022 y algunos de ellos, como el caso de Olivia, tienen como motivo la pérdida de la custodia. Entre esos asesinatos se encuentra el de Sergio, un niño de 7 años que murió estrangulado a manos de su madre, una madre que tras perder la custodia decidió matar a su hijo en las Norias de
Daza, una pedanía de Elegida en Almería, y llevara el cadáver del pequeño en coche hasta la casa de su padre, un hecho que finalmente no llevó a cabo porque la Guardia Civil interceptó su vehículo antes. Pero este caso tampoco es el único, y es que a Olivia y a Sergio se suma también la pequeña Yaiza, de 4 años, a la que su madre asesinó por, como ella misma confirmó, hacer daño al padre. Un padre que se negaba a retomar la relación sentimental con la madre y que además podía conseguir la custodia. Estos 3 niños son desgraciadamente protagonistas de casos silenciados, unos casos en los que pesa más la ideología de género que la conciencia y la moral. Bueno, estamos viendo cómo es el único caso y ha llamado la atención también la postura que tomaba Irene Montero cuando decía, después de 2 días de silencio, que no había que politizar el dolor de una familia. Sin embargo, ha sido Podemos el que siempre ha pedido hacerlo para conseguir sus reivindicaciones. Bueno, esto es una cosa verdaderamente notable. O sea, que resulta que la ministra Montero contradice a la candidata Irene Montero de Podemos, que siempre han articulado el dolor de las víctimas como una forma de hacer política. Pero yo creo que lo más aberrante de todo esto es que una ministra de España, independientemente del partido que sea, debería defender por igual a todas las víctimas. Y tienen ellas tan dentro su ideología de extrema izquierda que se ha sido incapaz de condenar en igualdad de condiciones un asesinato cometido por una madre que cuando lo comete un padre. Es absolutamente vergonzoso. De todos modos, Ignacio, fíjate que incluso si hiciera eso, o sea, si se quitara los prejuicios ideológicos y fuera capaz de defender en igualdad de condiciones, no me serviría para nada porque tendría que legislar para que se diera en igualdad de condiciones y eso tampoco lo han hecho. De manera que la ley no castiga lo mismo un caso que otro, ni siquiera las ayudas que hay en un caso o en otro son las mismas. Con lo cual sería muy farisaico ahora que la señora Montero se rasgara las vestiduras por un niño, por una niña muerta, por una madre, cuando legalmente no han hecho nada para que eso tenga la misma connotación. Aunque sería el comienzo de un buen camino. Sería un teatro. Pero decir abiertamente que una víctima es una víctima independientemente estaría de bien. quién Mal la no asesine. estaría, pero faltaría el paso más importante, que es los hechos. Pero no palabras, sino pero ni siquiera las palabras. O sea, ni siquiera las palabras han venido. Creo que fue la diputada, si mal no me equivoco, porque no lo pongo en mis palabras, pero la verdad que lo secundo absolutamente, creo que fue la diputada de Vox, Carla Toscano, que claro, aquí el problema es que el bien a proteger son los niños. O sea, da igual quién lo haya asesinado y de ahí el doble rasero, ¿no? Estamos en una sociedad en la que cada vez se acometen menos políticas en favor de la familia, una sociedad en la que el niño cada vez se le trata más como un adulto y al adulto como a un niño, permitiéndole una serie ciertas cuestiones de medidas. Creo que fue, me sopla mi compañera Alba, María Ruiz, no Carla Toscano. Es que Carla Toscano, por todo el tema de la mujer, por eso me sonaba. Y bueno, pues es eso, ¿no? La izquierda empieza a distinguir a las víctimas y también a los que cometen el delito en función de su ideología, y eso es lo que no se puede permitir. Aquí el bien a proteger son los niños. Y lo que denotan también estos casos es que algo está fallando cuando estos procedimios para dar a uno o al otro, padre o madre, la custodia sean tan lentos como para poder llegar a casos como este, Arturo. Eso es para mí lo más triste, este asunto. Yo, conectando con lo que decía Patricia, lo que decía el padre, ¿no?, que estaba deshecho, y decía, por Dios, si no es un hombre y una mujer, no es un tema de eso, es un niño al que una niña a la que se ha matado, tal, no es un tema. Y es verdad, es decir, el tema. Pero la izquierda tiene una idea muy clara es decir, ellos sus políticas las construyen que primero enfocando a ver qué víctimas puede haber, y me da igual que sea en fin, el feminismo, que sea que los desahuciados por las hipotecas, que sea tal, y sobre eso construye sus políticas de identidad, ¿no? Y qué duda cabe que esto, que les ha roto un poco el guión, porque claro, esta vez no ha sido el padre que ha matado a la madre o qué tal, no sé qué, sino que ha sido un caso completamente distinto y se han quedado pasmaos, ¿no? Es decir, pero a mí lo que me preocupa es que este tema haya durado 5 años, ¿no? 5 años, es decir, del pobre señor este, que creo que además hoy venía en la ABC que le habían admitido una denuncia por malos tratos, sí, y que eso que también hay que decirlo en honor a la verdad, que tenía pero vamos, que había condenado, me parece, a 9 años. Es decir, bueno, yo no sé, es que claro, es que entramos ya en unos niveles de
de intromisión en la vida de la gente. Yo no sé cómo se puede llevar y nos interesa cómo se puede llevar un matrimonio, si se lleva bien o mal, si te casas con una persona que está loca o loco. Es decir, que claro, es una casuística que está fuera de lo que debe ser el debate político. Pero lo que sí debe funcionar bien, en vez de pelearse y estar dispuesto a hacer cualquier cosa para controlar el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, hombre, que la administración de justicia funcione. Y lo que está claro es que no funciona. Este señor ha estado 5 años intentando conseguir la custodia de su hija, con no sé cuántas denuncias por malos tratos, aunque no veía a su mujer, porque estaban separados, pero seguía teniendo denuncias y cosas, ¿no? Pues no sé, pues realmente ha funcionado muy mal y al final ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Las famosas denuncias que no existen. Que no existen. Porque eran denuncias falsas, que son las que no existen. Exacto. O sea, a ver, también se entiende que, claro, la legislación lo que lleva es a que se produzca este fenómeno. Yo también entiendo que los juzgados no son infinitos. Entonces, si un juzgado tiene que como se llama, juzgar tanto las denuncias falsas como las no falsas, como las del padre como las de la madre, pues llega un momento que lo puedes colapsar a base de denuncias falsas, que según las comisarías de policía son un 70 y pico %, ¿eh? Según el Ministerio son 0, no sé cuánto por ciento, según el Consejo General del Poder Judicial. Pero claro, ¿por qué? Porque el Consejo General solo contabiliza las que llegan a juicio y se demuestra judicialmente que son denuncias falsas. Y el Ministerio de Igualdad contabiliza todas las denuncias y no te dice cuáles se han llevado a cabo. Vale. De la misma manera que cuando has dicho tú, 27, 24 son los condenados, no los casos que han ocurrido, que no tenemos ni idea porque no lo dirán jamás. Son los condenados porque no puedes esconder un condenado. Claro, si condenan a Pepito por tal cosa, pues sale el nombre de Pepito condenado a tal cosa. Es un poco como con los fijos discontinuos y los datos de desempleo. Sí, esto iba para, es totalmente un símil para con las denuncias presentadas en su mayoría, ¿no?, por mujeres, entre otros motivos porque el Instituto Nacional de Estadística no ofrece datos sobre las otras denuncias, ¿no?, la de los hombres hacia las mujeres. Bueno, hemos llegado al absurdo de que incluso estos políticos de izquierda acaban contradiciéndose. Recuerdo perfectamente cómo la ministra de Igualdad, Irene Montero, denominaba madre protectora a Juana Rivas, cuando luego sí que fue condenada. Lo comentábamos estos días, Alba, recuerdo, con la cuestión de los secuestros parentales, e indultada, que eso es lo peor. Y bueno, estamos llegando a ese absurdo en el que el derecho fundamental de la igualdad pues no se cumple en España, ¿no? Y solo hay ciertos partidos, algunos con más complejos, otros con menos, que sí que defienden la igualdad del hombre para con la mujer. Ya que hablamos de Irene Montero, vamos a centrar ahora el tiro en la ley trans, porque el enfado de la ministra de Igualdad con las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista es tremendo. Dice que toca el corazón de la norma al querer que los niños de 15 y 14 años pasen por un juez antes de poder iniciar ese proceso de transición. Seguimos conociendo más medidas polémicas de esta ley trans y atención a lo que nos va a contar Jorge Prieto ahora, porque parece que en 2 años un menor podría cambiarse de sexo hasta 3 veces diferentes. Así es, Alba. Gracias a Irene Montero y sus políticas, ahora una persona se puede cambiar de sexo en el registro varias veces y en un periodo de tiempo muy corto. Pongamos un ejemplo. Yo, Jorge, me siento mañana mujer. Voy al registro, me cambio de sexo y soy una mujer. 8 meses más tarde vuelvo al registro y digo, hoy me siento hombre. Pues bien, al día siguiente eres hombre. Y no quedando satisfecho, 8 meses después me levanto por la mañana y quiero ser mujer de nuevo. ¿Qué hago? Voy al registro, me cambio de sexo y soy una mujer de nuevo. Y es que la ley de Irene Montero permite cambiar de sexo hasta 3 veces en 2 años. Una ley con la que no se necesitan informes médicos para el cambio y para los menores mayores de 16 años, no hace falta consentimiento paterno. El Consejo de Estado denuncia esta medida tomada por Montero, pero aún así la ministra hace caso omiso y sigue con sus políticas de igualdad. Gracias, Jorge. Y lo peor de estos cambios que puedan decir ahora soy hombre, ahora soy mujer, ya no importa sobre el papel, sino sobre sus propios cuerpos cuando inician ese procedimiento, que es irreversible. Ya, de todos modos, yo iría con cuidado con esas matizaciones, ¿eh? Que me explicaré. Adelante. Puede ser, y no me extrañaría, que la señora Montero ahora se rasgue las vestiduras por las enmiendas del PSOE, porque es la manera de blanquear el resto de la ley. Es decir, en la medida que insista mucho en que las enmiendas se cargan la ley, el foco no se pondrá en la ley, se pondrán las enmiendas. Y entonces nos tragaremos la ley. Y como eso ya ha pasado en España, y pondré un ejemplo que pasó y picó nada más que el PP.
Acordaos la última ley del aborto. La última ley del aborto, la batalla fue si las niñas con el permiso paterno, los 16 o no los 16 años. Y eso fue la zanahoria para colar una cosa que es el derecho al aborto de la mujer. Pero claro, todos empezamos a discutir sobre si los 16 años era muy malo, si mejor que hubiera un juez, si mejor que supieran los padres, si los padres tenían que tal. Y eso era la zanahoria. La gran batalla se hizo así, y de hecho cuando el PP presenta lo que está en el Constitucional con las telarañas de los 12 años, el recurso de anticonstitucionalidad que sigue por ahí esperando, el PP no hace ni puñetero caso, y cuando modifica la ley solo modifica lo de los 16 años, como si el resto fuera aceptable, si el problema está en el resto. O sea, si abortar es matar, mata tanto una de 16 con permiso materno, que una de 16 sin permiso paterno, que una de 25 con permiso de una tía mía. Pero no, hemos picado en eso. Bueno, pues aquí pasará igual, O sea, aquí picaremos con las enmiendas y el grueso del desastre no está en las enmiendas, ni lo que enmiendan, está en el hecho de la puñetera ley, con lo cual yo creo que no nos deben llevar al huerto. Estoy muy de acuerdo, además, yo creo que políticamente es que tenemos un gobierno que es un gobierno trans, constitutivamente es un gobierno trans, porque es un gobierno que también se cambió de sexo al principio de la legislatura. Es decir, es un gobierno que le dijo a los españoles en el contrato electoral unas cosas y luego justamente hizo lo contrario. Recordemos a Pedro Sánchez diciendo que le daba insomnio pensar que Pablo Iglesias podía estar en su gobierno, y Podemos, recordemos diciéndole al periodista que lea mis labios, si quiere se lo digo 3 veces, no, o sea, Bildu, nunca pactaré con Bildu. Recordemos al presidente, en fin, con cantidad de promesas, diciendo, por ejemplo, que agravaría las penas de sedición, y va a hacer justamente lo contrario. Por eso digo que políticamente es un gobierno trans, es decir, que llegó con un sexo al principio y a final de legislatura pues tiene otro completamente, o a mitad de legislatura tiene uno completamente distinto, ¿no? Entonces, vamos, se trata de un engaño brutal. Y todo esto de la ley trans, que estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho José María, etcétera, el tema capital es la autodeterminación de género, es decir, la posibilidad solamente por una declaración de voluntad de que un señor se pueda cambiar de identidad sexual. Bueno, pues eso, vamos, un señor, apenas es un niño, perdón, es un chico de 14 años, y se está discutiendo exclusivamente si con 14 y 16 hace falta autorización judicial. Eso es todo lo que se puede estudiar. Por cierto, el PNV, Partido Católico y me apilas, con perdón, etcétera, el PNV apoya las enmiendas de los 9 grupos que han presentado o sea, que están haciendo el cerco al gobierno, apoya todo esto. Le pasa como a Kennedy, que cuando le preguntaron cómo podía ser presidente de Estados Unidos un católico, dijo, hombre, soy tan poco católico que no hay problema. Pues al PNV le pasa igual. Yo antes de que es democristiano, y los democristianos tenían fama de que tenían un problema, que eran muy poco demócratas y muy poco cristianos. Yo antes de que se defienda, porque claro, aquí el Partido Popular sí que está, ¿no?, apoyando esta ley, y antes de que hable en su nombre Ignacio, sí que me gustaría decir que mi opinión, y es que ya no solo estamos llegando a un punto en que es incongruente jurídicamente, ¿no?, porque no se prima esta decisión de autodeterminación, no se respeta la patria potestad de los padres, se permite a niños de 12 años hormonarse sin un consentimiento previo paterno, sino que también estamos cayendo en una incongruencia, diría yo, que hasta científica, ¿no?, porque el hecho de permitir a un niño hacer esto sin el consentimiento de sus padres puede también permitir que no se vean otras patologías que pueda tener, por ejemplo autismo, por ejemplo síndrome de Asperger, o por ejemplo disforia de género, ¿no?, que en muchas ocasiones es eso y nada más que eso, y es una cuestión absolutamente tratable. Pues bien, el hecho de que queden prohibidas, hay que decirlo, ¿no?, las terapias de conversión, el hecho de que no se dé la oportunidad a la persona que quiere, no a una persona obligada, y sea mayor o menor de edad, a alguien que quiere, a un ser humano que quiere decir que tiene una confusión dentro de su cuerpo, que no sabe si es un tema mental o realmente piensa así, lo cual es muy respetable si finalmente piensa así, pero no, es que se prohíbe eso. Entonces estamos cerrando la puerta a una serie de patologías que sí que pueden ser reales, ¿no? Y me reitero, la cuestión del autismo, del síndrome de Asperger, bueno, pues ahí sin duda se produce una incongruencia ya no jurídica, sino con la realidad, y eso es lo verdaderamente grave. Ignacio. Bueno, si leemos la ley trans, podemos ver que, a diferencia de todas las leyes anteriores del Ministerio de Igualdad,
esta jurídicamente viene mucho mejor, viene mucho más armada que las anteriores, precisamente porque lo que están intentando es blindar sus postulados políticos, que son los que dan lugar a esta ley. Es una ley cargada de sectarismo, cargada de ideología. Y mencionábamos uno de los puntos que a mí en concreto y al Partido Popular nos parece más preocupante, y es permitir que menores de edad puedan tomar decisiones trascendentales sobre su vida sin la participación, el acompañamiento y la opinión de sus familias. Llegamos al absurdo en el que vamos a poder ver a menores que pueden decidir sobre esos aspectos que son absolutamente definitorios de la identidad y de cómo uno actúa en su comunidad social, sin que, por ejemplo, luego se le permita tener carnet de conducir, o que sin que pueda ir a una excursión escolar sin la autorización de sus padres. Eso sí, para cambiarse de género, eso sí que van a poder hacerlo. Bueno, yo creo que es absolutamente aberrante desde el punto de vista político, y habrá que poner todas las herramientas para intentar evitar que esto, que es una ideología muy concreta de extrema izquierda, acabe permeando en la sociedad. De extrema izquierda, yo me alegro de las palabras que acabas de decir, Ignacio, porque la cuestión de la libre determinación de género, como bien sabes, proviene del 2016 de nada menos que Cristina Cifuentes. Por tanto, es una cuestión del Partido Popular. Pero y para mí, esto concreto, hay que ponerlo sobre cuando la hablo mesa. de extrema izquierda me refiero sobre todo al hecho de que esos menores puedan no contar con la familia. Bueno, es que la Podemos y la extrema izquierda de este país está en contra de la familia. Y no solamente en postulados generales, sino también en acciones concretas, como, por ejemplo, que una menor pueda abortar sin el acompañamiento y, como decía también, la participación y la opinión de su familia, o que también un menor pueda cambiar el género. A mí eso es lo que me parece de absoluta extrema izquierda, porque en la raíz de todo, en la raíz absolutamente de todo, se encuentra la búsqueda de la destrucción de la familia como elemento vertebrador de la sociedad. Nos vamos a una breve pausa de publicidad, que me quiero ir cuanto antes de nuevo a la cocina, y enseguida volvemos. Quieren derribar la cruz, quieren acabar con la cruz más grande del mundo. ¿Vamos a seguir dándole voz a la izquierda o vamos a defender la cruz? En Dando Caña, y lo hacemos antes de saludar a Ana Gullo con una noticia de última hora. Dimite en bloque la dirección responsable de los centros de salud del sureste de Madrid, al parecer por un supuesto caos generado en las urgencias extrahospitalarias. Las otras 6 direcciones asistenciales se plantean también, al parecer, dejar el cargo desde hace varios días por problemas de funcionamiento en el servicio. En unos minutos vamos a hablar de ello. Antes, crónicas de Manicomio. Ana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Hablando de salud, tengo que hablar de una noticia que no nos ha dejado indiferentes. Las imágenes que van a ver a continuación son estremecedoras. Sin duda, es uno de los vídeos más espeluznantes que creo que he traído en Crónicas. Se puede ver cómo una enfermera, que trabaja en una residencia de ancianos en Kosovo, maltrata a una anciana con Alzheimer. La víctima parece acorralada contra una pared mientras la enfermera le da una bofetada y sujeta los brazos, le da además varias bofetadas. La enfermera es albanesa y la anciana de origen serbio, por lo que muchos medios han querido justificar esta vejación por una cuestión racial. Pero creo que se quedan bastante cortos. No es la única enfermera que está en la escena. Hay otras enfermeras que se ríen de la situación mientras ella se burla y pega a la anciana, que no para de llorar y pedir que se detengan. La encargada de la agresión ha sido detenida y se enfrenta a una pena de prisión de hasta 3 años, mientras que las otras trabajadoras también han sido detenidas, pero ellas solo sufrirán una multa. A mí, al ver estas imágenes, lo primero que me viene a la cabeza, la primera palabra es impotencia. También se me pueden ocurrir muchas otras, pero no sé a vosotros qué os parece. Este tipo de noticias son, la verdad es que, cuanto menos aberrantes. Yo creo que todos hemos tenido y tenemos algún miembro mayor en nuestra familia, que muchos hemos tenido o tenemos alguna persona mayor en residencias, y bueno, es que ver esto se te ponen los pelos de punta. Yo creo que en un país como España, con la pirámide poblacional invertida, con bueno, pues un gran número de personas mayores, es cuanto menos extremadamente necesario que tengan un buen cuidado. Y yo creo que la tilde sobre el problema vino mucho durante la pandemia. Creo que se volvió a poner el foco mediático en las residencias, y ojalá que no cese, ¿no? Porque son nuestros mayores, son los que han construido este país. De hecho, el último registro en el año 2020 indicaban que se habían registrado por parte del Ministerio del Interior cerca de 5.000 delitos con víctimas mayores de 65 años.
Y lo que denuncian es que muchos de estos delitos están silenciados, son maltratos silenciados. ¿Por qué? Porque los mayores muchas veces se sienten pues con una sensación de vergüenza y no quieren denunciarlo. Y de hecho estiman la Organización Mundial de la Salud, el último estudio indicaba que en el último año 1 de cada 6 mayores han sufrido algún tipo de abuso en entornos comunitarios. Ya no hablo solo del entorno familiar, sino también en centros, residencias, en hospitales, y es más, apenas el 10% de esas agresiones o de esas situaciones llega a denunciarse. Bueno, esta semana ya no tenía mucho que ver, pero ya no sé si fuiste tú misma la que trajo el tema de una residencia de tercera edad en la Comunidad de Madrid. Sí, que ya que aprovechas ya que sacas el tema, aprovecho para pedir unas disculpas públicamente, porque al parecer no dimos la información del todo correcta, porque empezamos con las declaraciones de una directora de la residencia, en concreto la residencia Mavir de Alcorcón, que ya denunciaba en la Asamblea de Madrid que pidieron camas en un hospital para enviar a muchos mayores y esas camas le fueron denegadas. Lo que queríamos con esa información era poner el acento qué estaba pasando en la sanidad de la Comunidad de Madrid, que alguien tendría que explicar por qué no se dieron esas camas, si realmente esto ocurrió así, y lo enlazamos con otra noticia que no tenía nada que ver con la residencia de Mavir, sino que era la residencia pública de Alcorcón, de cómo se estaba tratando a los mayores. Les digo que no tienen nada que ver la residencia de Mavir con la residencia de Alcorcón. La residencia de Alcorcón es donde esos mayores, tal y como denunciaba el portavoz de Vox en Alcorcón, era donde se estaba tratando mal a los mayores, pero no quedó del todo claro, y por eso pedimos disculpas públicamente, sobre todo a la residencia Mavir. Sí, yo me refería a la segunda, a la residencia de Alcorcón, que lo que nos explicaba el responsable en el ayuntamiento fue Marín Vallejo. Vox, pues era que la ratio que había de atención para atender la cantidad de personas mayores, que era insuficiente. Entonces, ya de por sí eso ya es horrible, porque ¿cómo va a atender una persona si había 18 Alzheimer's y lo atendían entre no sé cuántos eran, entre poquísimos? Pues eso es imposible atender. O sea, claro, eso lo que explicas tú es un paso más, pero me parece que todo eso pone muy entre paréntesis todo el trato a la gente mayor de la sociedad del bienestar que hemos creado en Europa, que será muy bienestar, pero muy poco bien ser. Sí, porque yo en el Ministerio de Igualdad este asunto no lo he escuchado nunca. No, en el Ministerio de Igualdad, pero que lo pongo en el foco porque como siempre se centra en un colectivo determinado, hombres y mujeres o más en las mujeres, pero de este tipo de situaciones o de estas 5.000 víctimas... Hombre, yo sí me acuerdo de unas declaraciones de Pablo Iglesias defendiendo las residencias que duraron una mañana, porque salió para decir que se hacía cargo de las residencias y parece que a partir de la tarde se dedicó a otra cosa mariposa y las residencias se quedaron... Como dijo por su Twitter. A ver series de Netflix se dedicó a eso. Pues ahí se murieron todas las residencias y en algunos casos no las residencias, sino los residentes. Que ese es el problema. Sin que haya pasado nada. Sí, no, desde luego. Lo que me da un poco de esperanza es cómo han reaccionado las redes, porque de hecho todo el mundo se ha volcado e indignado con estas imágenes, y la verdad es que eso, bueno, es una condena total. Siempre, siempre que veas violencia física visual, la indignación es brutal, pero de la indignación a que alguien haga algo es un paso que casi roza el infinito. Curioso, ¿verdad? Hasta que no te toca. Eso es pura sociobiología humana. Y precisamente eso está muy estudiado en el tema de las guerras. O sea, en la guerra, que un soldado mate a otro con un cuchillo, no cualquiera es capaz de matar a otro con un cuchillo, pero apretando un botón para que entre un misil por la ventana y se cargue 30.000 tíos, eso es capaz de hacerlo hasta el más cariñoso de todos, porque no ve nada, ve un botón, ve un agujero y entra la cosa. Pero ir con un cuchillo a arrancarle el corazón a alguien, eso es más difícil. Y si alguien es un niño, ni te cuento. Exacto. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes? Pues ya que estamos con la comida y los viernes siempre viene José Ángel, ¿el amor engorda? Pues sí, y en concreto 4,5 kilos, según un informe realizado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. La encuesta realizada sobre una muestra de más de 2.300 personas indica que el 81% considera que el peso puede sufrir variaciones en función del momento de la relación en la que se encuentre. Las parejas que se casan antes de cumplir los 28 años engordan entre 2 y 4 kilos más que los solteros de la misma edad en los 5 años posteriores a la boda. De esta forma, las recién casadas aumentan casi 11 kilos de media y sus maridos más de 13 kilos, mientras que las que permanecen solteras engordan unos 7 y ellos cerca de 11.
Pero ¿cómo varía el peso en esta fase según las fases de la relación? En la fase de búsqueda y en la fase de enamoramiento, el peso de los participantes del estudio se mantuvo bajo, en una media alrededor de unos 59-60 kilos, mientras que en la fase de estabilidad se incrementó el peso de los participantes hasta una media de 64 kilos, volviendo a bajar a una media de 62 en la fase de separación. Me he querido centrar en esto porque, porque traemos la cocina y entonces siempre viene bien, pero que es que es real. O sea, es algo que parece... Doy fe de ello. ¿Os ha pasado? Eso forma parte es lo mismo, es sociobiología pura, eso forma parte del cortejo. O sea, tanto el hombre como la mujer, cuando va a la captura, pues lo que se cuida estéticamente mucho más que al día siguiente de la captura. Y si además al día siguiente lo que ocurre es que los dos están empeñados, al menos durante una temporada, en la felicidad del otro, pues la felicidad en parte es la tripilla. Es verdad que a veces afecta más a una parte de la pareja que a otra. O sea, que lo recomiendas que sigan en la fase de búsqueda, ¿no? Sí. Viene mejor. La búsqueda eterna, para no engordar, la búsqueda eterna es la mejor. Pero aprovechando esta noticia, sí que otro estudio que no me ha hecho tanta gracia. Bueno, no, al principio he sido un poco crítica, pero bueno, dejo a vosotros que opinéis, que para eso ya te lo traigo. tocará. Y entonces sí que es verdad que ha hecho otro estudio sobre la diversidad de género y cómo influye en el peso. Y es verdad en la obesidad, ¿no? Y es verdad que lo decían así en Twitter, se podía ver, entender la perspectiva de género en la obesidad, y han preparado una mesa el día 11 que se abordará este tema. Al principio, de pronto, pues suena un poco otra vez metidos en esta ideología, pero hay endocrinos que indican, por ejemplo, que existen estudios que revelan que las mujeres suelen sufrir más casos de rebote severo que en el caso de los hombres. Estamos hablando de un 10 frente a un 7%, así como un rebote leve de un 19 frente a un 11. Esto puede ser también porque las mujeres luego al final se quedan embarazadas para formar una familia. Pueden ser muchísimos tipos no de consecuencias, sino de causas. Pero también indicaban que hay datos que apuntan a que ellas consiguen luego sostener ese beneficio por un periodo mayor que el de los hombres. No sé, este tipo de estudios... A ver, contando que el hombre y la mujer hormonalmente son distintos y que las hormonas tienen bastante que ver con la bioquímica, no me extraña que haya cosas de esas, pero yo no sabría explicar cuáles son y por qué, porque no me dedico a ello. De hecho, hay endocrinos que indican que este efecto yo-yo puede ser incluso atribuido a que las mujeres consideran que tienen mala salud, peor, y entonces lo que hacen es recurrir de forma más asidua a este tipo de dietas más saludables o con efectos milagrosos. Sí, eso ya no sería genético, sino de comportamiento, que también ayuda seguro. Otro asunto la que visión también, estética del sexual es distinta. Otro asunto que sí me ha parecido interesante es que, por ejemplo, un tercio de los jóvenes con obesidad presenta ya trastornos de la alimentación. Y no solo eso, sino que se calcula que el 75% de estos jóvenes presentarán ansiedad a lo largo de su vida. Está relacionado. Es que el problema con estas campañas de acepta tu cuerpo, al final también es cierto que se está poniendo una buena imagen de la obesidad. Y ojo que no hay que confundir. No, en teoría es una enfermedad. Bueno, es una enfermedad y que afecta a millones de españoles y que está empezando a afectar, que esto es lo que señalabas, lo más preocupante, a los niños. Es decir, que se están inculcando unos hábitos alimenticios que no son sanos, que no es tener una vida activa, y esto vuelve al tema que ya tratábamos antes. Esto se tiene que enseñar en la familia, esto se tiene que ver en la propia familia, y parte de la educación de los hijos tiene que ser también la educación en la vida activa y la educación en la alimentación, porque si no nos encontramos al final con una pandemia de la obesidad. Y por cierto, en este país, una gran parte de las personas que murieron por culpa del COVID tenían obesidad o estaban en sobrepeso. Bueno, de hecho, tener obesidad, y lo tiene que saber la gente, tener obesidad te convierte en alguien mucho más vulnerable frente a la enfermedad y lo que es el envejecimiento activo. De hecho, tener obesidad era considerado como una de riesgo, o sea, eran personas que ya tenían un riesgo mayor, como las... Es que es un riesgo para todo, pero yo he dicho morbosa y es mórbida, ¿eh? Sí, yo creo que lo han entendido las enfermeras. La obesidad en sí ya es una enfermedad. Si es mórbida es una enfermedad. Yo creo que se ha entendido. Ya, pero por si las moscas, que uno se juega el prestigio biológico. Pasa, y sí, tienes ahí como lapsus a veces, pero bueno. En fin, esto es como el amor engorda, nos preguntamos. El pan engorda, siempre nos preguntamos. No, el que engorda eres tú. Y nosotros vamos a seguir engordando con José. ¿Te gusta la morcilla? Me encanta. Pues ahora te vienes. Ana Bullo, muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio. A las 2 nos vemos. A las 2 abre los ojos. ¿Hago un resumen o no?
Sí, de los venga, temas. adelante, claro que sí. Hoy vamos a hablar de las criptomonedas y los fraudes que pueden llevarse a veces en estas situaciones, este tipo de casos. ¿Por qué? Porque no están regulados. Entonces, cuento un caso concreto, también explico lo que es los casos de fuerza mayor, las implicaciones que tienen. También cuento la bonificación del 100% de los autónomos que pueden acogerse por conciliación familiar y el subarriendo turístico de los alquileres, porque muchas veces pensamos que esto es algo ilegal, pero no es así. Así que para que luego ya sepan los temas que vamos a tratar, que son muy interesantes, que no se lo pierdan. Además, las criptomonedas que ahora están en boca de todos, porque al parecer hay cada vez más jóvenes que se están metiendo. Sí, y esta además es una mucho. consulta particular de un individuo que le puede servir también a muchos cuando ha perdido dinero por algún tipo de criptomoneda fraudulenta. Así que no se lo pierdan. Pues todos los que nos estén viendo, que sigan con nosotros en Dando Caña y luego ya se quedan para Ana Bullo. Gracias, Ana, buen fin de semana. Y me voy corriendo hasta la cocina antes de que venga la avalancha de los tertulianos de hoy a querer comerse lo que nos has preparado. Pues mira, Ya lo tienes, ¿no? Ya está. Ya estás listo Ya para está. emplatar. ya está. Lo voy a emplatar en un momento. Pues vamos a hacer una cosa. Mientras emplatas, voy a decirle a nuestros espectadores que tienen que ir a comer a Iyumbe. ¿Eh? Totalmente. Hay una moraleja Moraleja. que tienen que ir A cualquiera de a los comer, dos. Pero mejor en la moraleja. la alubia, yo tengo más confianza. Venga, pues en Alcobendas, Avenida Bruselas número 9, es el número de teléfono que están viendo. Llamen ustedes para reservar su mesa para este fin de semana en el 91 490 1096. Además, ahora ya que estamos de cara a Navidad, aún queda, que no se asusten nuestros espectadores, que no vamos a ser como esas tiendas de decoración que ya tienen el árbol de Navidad puesto. Que vayan pidiendo también su mesita para diciembre, para las cenas de empresa, de Navidad, Sin una cena duda. con amigos, con la pareja, con quien sea, que sí. Sin duda alguna. Eso también lo tienes en la carta, ¿verdad? Claro, por eso te lo he dicho. Ajá. Vale, pues Bueno. yo hoy lo voy a probar, pero Y luego lo volveré hacemos, a Iyumbe. además lo hacemos esto, como tú bien sabes, con mucho cariño. Mira, ¿ves? He calentado Sí. las mismas, Cuéntame. los chiquis que yo le llamo, que es morcilla de verduras. ¿Por qué le llamas chiquis? Es uno, porque en general la morcilla suele ser grande, gorda, tal. Y esto está hecho con la filosofía de pincho, para sacar en pincho. Pero nosotros sacamos esto con las alubias. Y siempre viene todos Y los es una días. morcilla que está hecho con berza, puerro. Eso O sea, es lo que más no es- importante. No es y un morcilla poquito. ni de arroz ni de sangre. Sí, es de sangre. Es de sangre, Lleva vale. sangre, lleva un poco de tocino de cerdo, pero en especial lleva verduras. Vale, y es vale. súper suave, súper... O sea, que no te vamos a enamoras. salir rodando de Iyumbe. No, de eso nada. O sí, ¿eh? No, No pasa nada. no. Oye, además estoy viendo que tienes el delantal del Toro Televisión, Hombre, claro, que espero que allí también te lo pongas para cocinar. claro. Si ¿por no, qué ya iré yo a vigilarte. Muy bien, me parece fenomenal. Oye, qué buena pinta, Joseán. Mira, Muchísimas gracias. Ahora ¿Y ahora le cómo lo echamos haces? unas piparritas que ya tengo cortaditas aquí, unas piparras de allí, de la zona de San Sebastián, que es una piparra que no pica. Son dulces estas. Sí, más o menos. Está hecho, está puesto. Esto se le echa el vinagre para Pero también como le podemos poner conservante. piparra picante. Algunas salen. Algunas Salen picantes. Pero a mí me encanta así. Y si queréis poner la morcillita así, como queráis. Y ya está. Canción terminado. Oye, Mira pues qué qué platito bueno. más majo. Joder, tiene un pintón, la verdad. ¿Qué os parece? Pues exquisito. Yo quería seguir con los temas, pero voy a pedirle a mis compañeros si me puedo ir ya a publicidad para poder probarlo, que me confirmen si nos podemos ir a esta pausa de publicidad y así me quedo yo antes de que venga el resto a Sí, comer. merece la pena probar. José, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas Hasta gracias entonces. a vosotros. Pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Y que se animen a ir a Iyumbe. Eso es, a Iyumbe todos este fin de semana. Venga, estupendo. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, lo hacemos mucho más contentos de lo que nos hemos ido a publicidad, eso sin duda. Noticia de última hora, la Fiscalía Anticorrupción pide el ingreso inmediato en prisión de Griñán por el caso ERE. El organismo público ha pedido ese ingreso inmediato del expresidente de la Junta de Andalucía, así se lo ha pedido a la Audiencia de Sevilla. Fuentes judiciales indican que la Fiscalía ya ha presentado su informe sobre la ejecución de las condenas del caso ERE, el mayor asunto de corrupción investigado nunca antes en el país por volumen
acusación de fraude. Mientras tanto, otros pensando en el indulto. Sí, pero ahora eso me gustaría saber, porque no sé cómo evoluciona todo ese tema. O sea, se pide el ingreso, eso quiere decir que tiene que ingresar. Eso es. Y entonces, con lo cual hay un tiempo. No, la Fiscalía Anticorrupción lo solicita a la Audiencia de Sevilla. Y ahora la audiencia de tiene que Sevilla decir. es la que tiene que dar la orden de que ingrese en prisión. ¿Y eso tiene unos plazos más o menos medianos o más o menos? Lo desconozco. No, pero tiene unos plazos bastante inmediatos. Es decir, la Audiencia Provincial de Sevilla tiene que ahora que resolver sobre esa petición que hace la Fiscalía. O sea, no puede dejarlo Anticorrupción. 12 meses como lo constitucional y hay 12 años y... Va a tener que afrontar la decisión, eso se establecerá en el reparto del turno de la Audiencia Provincial y tendrá que afrontar y los si se trámites, acuerda lo que dice la Fiscalía o no. Claro, y los trámites para el indulto, ¿cuándo empiezan? Porque van a empezar seguro. Bueno, es que quizás puede ser incluso que ya hayan comenzado, claro. No nos hayan dicho lo que nada. pasa es que esto es un procedimiento que se hace en el Ministerio de Justicia, donde hay una comisión que es la que elabora todo el expediente y el informe y no tarda poco. Es decir, un indulto es un procedimiento depende de la administrativo. prisa. Pero aún así, la prisa de la ministra, pero aún así es un procedimiento administrativo que tiene plazos tasados y que lleva su tiempo. En todo caso, espero que no veamos un indulto al expresidente del Partido Socialista, porque sería una aberración que estemos indultando a alguien que ha sido condenado por motivos de corrupción. Me da que sí que lo verás, ¿eh? Y lo que veremos también es toda la lista de políticos que estuvieron de acuerdo con el indulto, a ver ahora qué dicen, ¿no? Después de la Fiscalía Anticorrupción. La verdad que es una vergüenza que estemos ante el mayor caso de robo de dinero público de la democracia española y que todavía no se sepa si este señor va a ir o no va a ir a la cárcel. Yo de verdad que no lo entiendo. Pero todavía, como ha indicado Ignacio, queda tiempo para que sepamos si finalmente ingresa. Arturo. Hombre, yo aquí me debato entre un tema que estrictamente jurídico y de justicia verdadera, que un señor que ha consentido durante muchos años que 680 millones de euros, que era dinero destinado además a los parados, pues hayan acabado en fines absolutamente ilícitos, y eso se ha hecho desde la Administración de Justicia, y eso pues ha recibido pues obviamente por parte del tribunal sentenciador pues una condena. Y por otro lado, hombre, de que es un señor que tiene muchos años, que tiene 78 años me parece, y que va a entrar en la cárcel. Yo creo que debería entrar en la cárcel. Ahora bien, también es verdad que tampoco, una vez que haya entrado en la cárcel y que, no sé, es un periodo de tiempo, que tampoco pasaría nada por luego, una vez que además se vea que esos actos ilícitos que él de alguna forma ha auspiciado o ha autorizado, que tiene una sanción y que entra en la cárcel, pero tampoco, a lo mejor una persona tan mayor tampoco tiene sentido que esté mucho tiempo, ¿no? Pero vamos, es una... O sea, hay una parte humanitaria también que había que tal, pero me parece importante que ingrese en la cárcel para que se vea que hay una sanción política, una sanción, perdón, judicial y que hay que cumplir las Por lo que ha sido además el mayor caso de corrupción de la historia de España. Es decir, que yo creo que en este caso hay que ser justos y hay que ser firmes, y la justicia ha condenado a Griñán y a otros tantos cargos de lo que era la Junta de Andalucía, y este señor pues tendrá que ingresar en prisión. Y yo espero que el Gobierno mantenga la política que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy de no conceder ni un solo indulto a políticos condenados por corrupción. Lo veremos. No, el problema que hay... A ver, yo creo que el problema que hay aquí es que en la justicia es muy recurrente, que es la valoración que hacemos del delito. Entonces, si resulta que este señor hubiera matado a un niño, no tendríamos ninguna duda que tiene que ir a la cárcel lo que le toque, sean los años que sean. Pero si ese señor no ha matado a nadie y lo que ha hecho es distribuir mal un dinero, pero que puede haber causado unos daños terribles donde tenía que ir el dinero y no ha ido, a lo mejor y unos beneficios absolutamente absurdos y fuera de lo normal, donde ha ido y no tenía que haber ido, como eso lo valoramos poco, pues entonces nos parece que, hombre, pobre chaval, meterlo a su edad en la cárcel, pobre tío y tal. Eso pasa mucho, tiene mucho que ver con el tema del procés. O sea, la valoración que tiene el ciudadano de lo que se hizo en Cataluña es mucho más suave de lo que se hizo en Cataluña.
De manera que entonces, claro, no repugna tanto el indulto, porque dices, claro, si en el fondo no hicieron un show y no hicieron nada. Coño, claro, no hicieron nada. Primero porque no se los dejó y segundo porque se echaron para atrás al final. Pero lo que hicieron, por ejemplo, ¿cuántas empresas tuvieron que salir de Cataluña? ¿Cuántas empresas se hundieron por eso? ¿Cuánta gente tuvo problemas económicos por eso? ¿Cuánto perdió la capacidad del ciudadano económica en Cataluña? ¿Cuánto perdió España? Si vas sumando todo eso, te sale que es una burrada. Hombre, no te diré que un asesinato por ganar sangre, pero es una burrada lo que han hecho. Claro, entonces es muy peligroso juzgar el Código Penal según el corazón a todo lo pasado. Y por supuesto, y aparte que es muy peligroso. Que la justicia no tiene que ser ejemplarizante, la justicia tiene que ser igual eso tengo para claro todos. Que no me gusta que sea ejemplarizante. Pero lo que tampoco puede pasar es que se traslade a la ciudadanía el mensaje de que hay políticos que están por encima del bien y del mal y que si son condenados en un juzgado, como lo podríamos ser cualquiera de nosotros si cometemos un ilícito penal, que se vayan a librar. Por lo tanto, estaríamos ante una situación gravísima del mensaje que se traslada a la ciudadanía, que diría que los políticos, algunos políticos, en concreto los del Partido Socialista y de izquierdas, están por encima de la ley. Pueden cometer delitos, pueden ser condenados, pero en cualquier caso luego serán indultados. Es el mensaje que se envía con los indultos a los golpistas catalanes del 1 de octubre. Por cierto, hablando de esto, Carles Puigdemont, noticia que publica que recoge rebelión en la Granja hoy en su portada. La Junta Electoral Central ha invitado al expresidente de la Generalitat a acudir al Congreso de los Diputados a prometer o jurar la Constitución para poder recibir así su credencial como eurodiputado, algo que no hizo tras ser elegido por ser prófugo de la justicia. Ya, eso se dijo en su momento, si os acordáis, todo el discurso en su momento era que ese señor no podría ser diputado de ninguna manera porque había una condición previa que tenía que venir a recoger su acta y no lo pensaba hacer, porque en el momento que lo hiciera sería cogido inmediatamente, pillado por prófugo. No hizo eso y, sin embargo, alguien le acreditó como diputado. Yo supongo que el señor Puigdemont esta mañana lo que hará es gracia en de eso, porque se ha saltado eso sin ningún problema. De la misma manera, digo para que no se olvide, que bastantes diputados que tenemos en el Parlamento Nacional no han acatado la Constitución, eso sí que es absolutamente obligatorio y preceptivo, sino que han jurado por su tía abuela, por no sé qué, por no sé cuántos, con lo cual, jurídicamente, esos señores no son diputados. Y según una sentencia de la Constitución en su momento, no son diputados. Con lo cual, todo lo que han votado después no sería válido. O sea que un señor que se vea damnificado por una ley votada por esos señores podría ir a una instancia europea y podríamos tener un serio problema si la justicia fuera justicia. Patricia. Sí, y bueno, al fin y al cabo, esto nos pone de manifiesto cómo funciona la clase política en España, ¿no? Este señor debería estar ya aquí y si se encuentra fuera de España y no se ha aplicado esa orden internacional, ¿no?, que va contra él, pues es porque, en definitiva, ha tenido apoyos desde España y también ha tenido apoyos incluso desde las propias instituciones europeas. Por tanto, bueno, yo creo que deberíamos verlo, debería responder ante la justicia y, en cualquier caso, como bien indica Francas, pues no lo vamos a ver, ¿no? Porque jamás se acercará y llegará un momento en que su proyecto se agote y en que deje de recibir la financiación que a día de hoy, fecha presente, recibe. Con el tiempo. El tiempo va a diluir su proyecto político, así como diluirá el proyecto político en catalán independentista, al que, por cierto, espero que si el Partido Popular llega al frente de un gobierno en solitario o en coalición en 2023, pues sepa afrontarlo con mayor dureza que con la que lo afrontó bajo el mandato de Mariano Rajoy. Ignacio. Bueno, yo creo que la dureza se vio en que precisamente los que cometieron el golpe de Estado acabaron en la cárcel. Fue el Partido Popular el que promovió, junto con el fallecido exfiscal general del Estado, el procesamiento de todas estas personas que luego han sido indultadas por... Si hubiera alguien de Vox, te diría que no. El proceso separatista, no está claro ahí esto, la acusación la ha ejercido Vox. Bueno, pero que también, pero que también desde el gobierno central se pusieron todos los medios para que esa gente acabase en la cárcel, como acabó sucediendo. Y luego el Partido Popular aplicó el 155. ¿Qué medios se pusieron? Pues todas las investigaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hombre, y también tendría cojones que si un juzgado dice que investiguen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dijeran, no investigamos porque el ministro no nos dice nada, que no funciona así el país. Y por cierto, también la abogacía del Estado también
fue partícipe del 0%. Que se retiró a tiempo, quiero decir. No, eso ya fue con Sánchez, es que esa es la cuestión. Es que la Abogacía del Estado, que sí que la dirige completamente, porque la Fiscalía no tiene independencia, tiene autonomía. Pero la Abogacía del Estado, es decir, los abogados que defienden a este país y que en ese momento estaban bajo la dirección del Partido Popular, al principio actuaron sí que se como pusieron. actuaron. Luego lo que pasa es que Sánchez, en todas sus manipulaciones, acabó retirándoles con el gran perjuicio que eso supone para la propia imagen de la Abogacía del Estado. Arturo. No, vamos a ver, este señor a lo tonto lleva siendo diputado, eurodiputado desde junio del 2019, o sea, lleva 3 años y medio prácticamente, de los 5 años que dura el mandato, cobrando del erario público sin comparecer ante la justicia española. Además se le reclama porque no ha, es decir, que no ha prometido jurado su cargo en la Constitución, etcétera. Bueno, ese es un tema. Luego, por lo que respecta al proceso, es decir, yo ahí discrepo con lo que dice Ignacio. Yo tengo muy buena opinión personal de Mariano Rajoy, incluso he trabajado en alguna ocasión en círculos próximos a lo que él representa, pero yo sinceramente creo que el 155 no lo puedes aplicar después de que los independentistas declaran la independencia. Es decir, se tenía que haber aplicado como muy tarde en los plenos del 7 y el 8 de septiembre, donde ellos hicieron las leyes de desconexión con la Constitución española y con el Estatuto y declaraban la República Catalana, ¿no? Es decir, que, en fin, que lo siento mucho. Me parece que no estuvimos afortunados y creo que fue un tancredismo especialmente, pues, en fin, reprobable, ¿no? Y luego, por lo que respecta al futuro, yo creo que esto, es decir, imaginaros lo que hubiese pasado si se pacta que antes de que se rompan las negociaciones con el Partido Popular, se pone el delito, la reforma del delito de sedición, y que Marta Rovira puede volver a España sin ningún problema porque no está acusada de malversación, además con una pena inferior y tal, y Puigdemont, que también viene aquí, a lo mejor, vete a saber el juez que le toca, le deja en libertad condicional o no entra en la cárcel. Es decir, y tenemos a unos señores que han sido unos auténticos delincuentes, vitoreados en las calles, y otra vez reanimando el movimiento secesionista. Es decir, ¿qué tipo de responsabilidad política es esa? Pongámonos en un caso que ha faltado un tris para que se haya producido. Es decir, ha faltado muy poco para... Es decir, si llega a pactar el Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial, una vez cerrado eso, en pocos días hubiesen afrontado la reforma del delito de sedición y antes de final de año estaría aprobado. Con lo cual me parece que nos hemos librado de una importante y no hay mejor noticia de que se haya roto ese pacto. Y yo, a mí me gustaría que tampoco hubiese ningún pacto en el Tribunal Constitucional ni nada, porque no hay que olvidar que este país está gobernado por una mayoría parlamentaria separatista, con oscuros vínculos con el terrorismo etarra. De los que dependen los presupuestos generales del Estado cada ejercicio. Y que van a aprobar esto, y van a aprobar también la ley trans, y van a aprobar la agenda de identidad de género. Y el Tribunal todo eso, Constitucional. Bueno, dice usted, es que oiga, eso es lo peor. Es un mandato constitucional que usted tenga que renovar esto. ¿Pero qué mandato constitucional? Si usted ha roto todos los consensos constitucionales, es decir, si usted está gobernando con los enemigos de este país, con los que lo quieren destruir, y usted además quiere tener mayoría en el Tribunal Constitucional para que todas las leyes que ha aprobado que pasen como si fuese un coladero, es decir, entonces claro, es decir, yo no concibo, que respeto naturalmente lo que pueda hacer el Partido Popular, pero ojo, que luego la gente no se lamente. Es que cedimos la mayoría, claro, porque había que llegar a un acuerdo. Las instituciones, vamos a ver, si las instituciones han quedado totalmente prostituidas desde que el PSOE gobierna este país. Ha sido la reforma del delito de sedición, como bien apuntáis, lo que ha hecho estallar esas negociaciones del Partido Popular con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y poder escoger esos 2 candidatos al Tribunal Constitucional. Esta mañana, como bien apuntaba Josep María Francás, Félix Bolaños ha estado en la hora de la 1, pues con una campaña que ya ha iniciado el Partido Socialista de desprestigio contra Alberto Núñez Feijóo. Escuchen.
y que no se echen brazos de los elementos más reaccionarios de la derecha, que por supuesto que no quieren cumplir la ley ni la Constitución y poco les importa los valores democráticos y el gran pacto constitucional que supuso la necesidad de consenso. Por tanto, nosotros, por supuesto que estamos dispuestos en cualquier momento. También le digo que con quién nos sentamos, porque yo querría sentarme con quien fuera interlocutor válido, y no lo es el señor Feijóo. Finalmente no decide él, no manda él. Bueno, pues no sé, me tendré que sentar con alguna presidenta autonómica, con algún locutor radiofónico, con algún director de periódico, para que esas personas que son las que mandan, que son las que deciden sobre la posición final del Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial, pues nos podamos sentar y llegar a un acuerdo. Dice Félix Bolaños que Alberto Núñez Feijóo no es un interlocutor válido. Al parecer se está publicando y rumoreando también que hay una especie de campaña que está llevando a cabo el Partido Socialista por la cual ya no quieren hablar del líder de la oposición, sino del señor Feijóo. Y además, como dejar que Feijóo no es el que lleva las riendas en el partido, sino que son otros los que deciden. Lo dijo, el portavoz del PSOE dijo exactamente eso es. Que ya no podía hablar del líder. No. O sea, la campaña es absolutamente personal y les está funcionando. Entonces yo espero que el PP se despierte. Entonces, con lo que ha dicho Arturo es que es muy interesante, porque el argumento que has dado, creo tú, para no negociar el Consejo, me parece que es el que tiene en la cabeza la gente del PP que no quiere negociar el Consejo. Exactamente. Pero no es el que dicen. Con lo cual, como no dicen exactamente qué quieren decir, sino que da la sensación de que no quieren porque las figuras, los nombres, queda una postura tan rara que mucha gente no entiende. De la misma manera, yendo para atrás, que lo del 155, evidentemente se hizo tarde. Ahora, ahí, así como en esto otro sí que la culpa se va a dar ya al PP, que no es capaz de explicarse, porque creo que no se aclara, en el 155 me da la sensación de que hay un matiz, que es que tenían muy claro que no podía ser el PP solo, cosa que creo que es objetivamente buena, que tenía que arrastrar al PSOE y a Ciudadanos, cosa que me parece que era absolutamente necesaria, y que eso condicionó que llegara tarde y mal. También es verdad que el PP podía haber, pienso que no cayeron en la cuenta de que si ellos se lanzaban y el PSOE no entraba, el que quedaba con el culo al aire, con perdón, era el PSOE. Pero ante el miedo de quedarse solos, pienso que es lo que vino de hacerlo tarde. Pero declarar el 155 después de que ellos declarasen la independencia es tarde, iniciativa política. Es tarde, y declararlo sin la TV3 y sin la educación y sin tal, es hacerlo mal. Pero estabas muy condicionado porque el PSOE no iba a hacer eso. El PSOE te iba fiarte del PSOE para que te apoyen algo siempre tiene trampa. Entonces, ¿dónde estaba la trampa ahí? En que te hacía poner un 155 ineficaz y que se te caería encima. Ignacio. Bueno, un matiz sobre el 155. Aquí hay que recordar que era la primera vez que se aplicaba en España y que era una medida tan drástica porque afectaba directamente al ordenamiento constitucional de este país, que no se podía tomar solamente por un partido, que se tenía que buscar la inmensa mayoría. Y ahí es donde tanto Ciudadanos como el Partido Socialista fueron desleales con lo que había que hacer, porque Ciudadanos, y esto es importante recordarlo, exigió convocar elecciones de manera inmediata porque consideraban que las iban a ganar, cosa que al final no sucedió. Y el Partido Socialista impuso que no se interviniesen los medios públicos de comunicación catalanes, y así fue, y siguen hablando. Sí. Pero Ignacio, decir que el 155 era una medida drástica, haciendo entender a los que nos están viendo como que era la única y la peor, no es cierto. También existen, como bien sabes, que tú eres jurista además, los estados de alarma, y además con aplicación regional. Es decir, que se podría haber llegado a otro mucho mayor extremo. Si no se decidió aplicar el 155, y lo afirmo así, porque llegó tarde, porque no se decidió aplicar antes. Por tanto, no había una complejidad a la hora de aplicarlo. Puedo entender, como bien quiere hacer el Partido Popular, porque no solo gobierna para uno, sino que pretende gobernar para todos, y en ese momento de facto lo estaba haciendo, que intentase buscar una serie de apoyos, de consenso, pero en una situación en la que se dilapida la soberanía nacional, como sucedió en la región catalana. No solo poco se aplicó tarde el artículo 155, y podríamos haber recurrido a un estado de sitio, como bien sabes, incluso regional, donde, oye, pues se hubiese tomado el control. Pero es que todos sabemos, los que estuvimos siguiendo la información desde el otro lado de la pantalla, en concreto los periodistas, cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que bien has defendido antes y yo también defiendo, tuvieron las manos atadas. Estaban dentro de las camionetas porque no les dejaban salir a parar la insurrección que sucedió en aquella región española. Así que a las cosas las tenemos que llamar por su nombre, y el Partido Popular lo gestionó mal. Esto es una realidad. Bueno, lo que pasa es que los estados excepcionales están mucho más dirigidos hacia situaciones o de agresión al país o de desórdenes públicos. El problema aquí del 155 es que es un instrumento que la Constitución prevé, pero no establece el cómo se hace, porque el problema es que tú tienes que hacer una intervención que no es de cuerpos y fuerzas de seguridad, que también,
sino que es política y administrativa. Y eso es lo que no se sabía cómo hacer y por eso se vehiculizó a través del artículo 155 o no de estados excepcionales. ¿Y no hubiera sido más fácil hacerlo a través de una legislación castrense? No, o sea, porque no hubiese tenido ningún sentido la aplicación de leyes militares a situaciones eminentemente civiles. Con el estado de alarma de los controladores aéreos lo hicieron, ¿eh? No, porque aparte de la primera vez, y si me permitís una pequeña matización, los estados excepcionales son un instrumento jurídico enormemente complejo, hasta el punto de que hemos visto que, por ejemplo, con la pandemia, el Tribunal Constitucional ha declarado que el Partido Socialista nos metió de manera ilegal en casa y que los estados de alarma fueron ilegales. Por lo tanto, no es un instrumento especialmente sencillo para aplicación en situaciones civiles, y de ahí el 155. Vamos a dejar a un lado el asunto de 155, que al final siempre salen todos estos debates, y nos centramos en el Consejo General del Poder Judicial, porque ayer conocíamos que los candidatos, los vocales progresistas, se reunían, proponían a un candidato para el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los conservadores estarían barajando, tal y como publica el Diario Confidencial, a Pablo Llarena como candidato para el Alto Tribunal. Pues bien, a ver, yo de nombres, yo no sé juzgar si Llarena es el más indicado o lo es Vendrés, no tengo ni idea. Lo que me espanta es que el siguiente paso es una modificación del Tribunal Constitucional. Y ese es el paso terrible, que si negamos a tiempo la habremos hundido. Porque, vuelvo a decir lo que dije ayer, y no me retractaré de eso, ya es repugnante que los títulos de la prensa digan: los vocales conservadores proponen a Pepito, los vocales progresistas proponen a Zutanito. Ya es repugnante eso. Claro. O sea, esos señores, ¿a quién representan? ¿A la judicatura o a la progresía y a la conservaduría? Pero, Francas, mientras la política esté metida de por medio, no va a haber otra forma. No, pero es que es muy importante que la gente entienda que hemos aceptado ya que el niño ha salido mal. Y que con ese niño no podemos ir a ningún sitio. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el niño, porque no sirve. Con lo cual todo lo que hagamos ahora va a estar mal. Y lo que hay que hacer es dilatar el proceso porque el error va a venir otro error peor, que va a ser el Tribunal Constitucional, que también serán unos progresistas y otros conservadores. O sea, que les importará la Constitución una porquería. Lo que les importará es su puñetera ideología. Con lo cual seguiremos del mal a peor. No me interesa nada todo este gremio. Lo que habría que hacer es explotarlo, tirarlo. Es que pensar que detrás de un juez hay un ser absolutamente neutral, que no tiene sus propias ideas y que no tiene un criterio, hombre, vamos a ver, con arreglo obviamente a los códigos, pero que no tiene un criterio subjetivo de las cosas, pues es ser un poco infantil, ¿no? Detrás de un juez, y lo hay en todos, hay es decir, ese juez al final tiene unas ideas, es decir, que administrará justicia con arreglo naturalmente a los códigos, pero no nos podemos olvidar que es una persona que también tiene su criterio político. No, que digo que no esto porque hay mucha hipocresía. Vamos, es que al final la Asociación Profesional de la Magistratura es conservadora, la Francisco de Vitoria es de centro, la Jueces para la Democracia es de izquierdas. O sea, que es que, y la mayoría de jueces no están en ninguna de las tres. Y la mayoría no están en ninguna y también ¿ves? Y tal. Entonces, no están en ninguna. Lo que tiene que haber es un buen proceso de selección, es decir, de los jueces y que los elijan y que sea un sistema público con una hoja de servicios intachable, etcétera, 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 y no que te quieran meter de pronto al señor Ricardo de Prada o que te quieran meter a Victoria Rosell, o que te quieran meter a gente que absolutamente o sea, que los elijan porque profesionalmente son buenos y no porque son de derechas o izquierdas. Es lo mismo que he dicho yo, a pesar de que yo soy infantil y me chupo el dedo. Pero vamos, yo también tengo mi ideología, pero sé cuándo la puedo practicar o no. Entonces yo entiendo que un juez puede ser lo que quieras. Es más, puede ser, de las condiciones de la Constitución, puede ser agnóstico, católico, protestante, hombre, mujer, bajo, tal, de izquierdas o de derechas. Pero a la hora de aplicar tiene que coger el código y aplicar el código. Y su ideología la tiene que dejar en su casita o cuando sale fuera. Y si no, no es un profesional. Y no admitir presiones. Y si no, no es un profesional. Entonces, estoy de acuerdo que el sistema de elección es lo menos importante. Lo más importante es el criterio de elección. Pero como los políticos mandan en el sistema, se han cargado el criterio. Sabes que en Estados Unidos lo nombra el presidente, pero bueno... Y pasa por las cámaras. Hay una selección en el Senado. Pero de manera discrecional. Y yo creo que también aquí hay que poner acento sobre una circunstancia. Efectivamente, lo que está persiguiendo Sánchez y el Partido Socialista es una manera
manipulación en última instancia del Tribunal Constitucional. Pero yo creo que todos aquellos que estamos en la esfera pública, yo creo que tenemos una obligación de prestigiar y legitimar nuestras instituciones. Y el Tribunal Constitucional, en todas sus conformaciones, desde que se aprobó la Constitución, ha estado lleno de juristas de reconocido prestigio que hacían unas buenas sentencias. Y, por ejemplo, cuando hablamos de los bloques conservadores y progresistas, sería interesante mirar cuántas veces esos conservadores, esos progresistas, hacen voto contrario a lo que supuestamente es su ideología. Y podemos ver cómo hay ponentes de leyes que supuestamente que se enjuician, que son progresistas y que son conservadores y que van en contra de esa norma, o viceversa. Entonces, ¿Te suena Rumasa, no? No. Bueno, pues viendo la sentencia Rumasa y como el presidente tuvo que cambiar y delegar todo, el Constitucional ahí se acabó. Y por ejemplo, que Manuel Aragón, que fue el ponente, fue el que era un juez progresista, un gran catedrático de Derecho Constitucional, estaba propuesto por el PSOE y fue el que tumbó el Estatuto de Cataluña de 2006. Por ejemplo. Entonces, sí que yo creo que si vamos hacia el detalle y hacia el análisis fino, al final acabamos viendo que el Tribunal Constitucional siempre ha tenido, con todas las excepciones, grandes profesionales, y que esa dicotomía que a veces manejamos un poco en el debate periodístico de los conservadores o de los progresistas, luego en la realidad de enjuiciamiento no es así. Pero estaremos de acuerdo en que conforme va pasando más el tiempo y Sánchez se va metiendo más en las instituciones, estoy muy de acuerdo, ¿no?, en lo que indicabas del ataque a las instituciones de por sí, peores, porque al fin y al cabo esos votos particulares que muchas veces dan el sentido y la razón a una serie de las cuestiones que no es tan importante la ideología, bueno, pues se está dilapidando. Todo eso, la tendencia, si seguimos dejando que Sánchez esté en el poder, es que desaparezcan y que un progresista pues pueda dejar de votar con sentido porque lo ha sustituido por otro que elige Sánchez. Hablemos del gobierno de Pedro Sánchez, porque podríamos volver a tener una foto, la enésima ya. Yo ya he perdido la cuenta de todos los cambios y remodelaciones a los que ha llevado a cabo el presidente del gobierno dentro de su gabinete, y hay varios ministros que se podían caer de la bancada azul, entre ellos Isabel Rodríguez o Pilar Alegría. En esta casa hemos querido salir a la calle para conocer qué opinan los españoles, qué nota le pondrían a los ministros y cuáles son sobre todo los que peor les caen. Yo creo que la mitad de los ministros sobraban, empezando por educación, que no sé qué hace ahí, el de la vivienda. ¿Que tiene que cambiar algo? Evidentemente. Hay unos cuantos, ¿eh? Es que no hay ni uno que se salve, la verdad es que quitaría a todos, absolutamente. Eliminaría a todo el que hay ahora mismo y pondría nuevos y gente formada de verdad. Si tengo que nombrar alguna, pues voy a nombrar una ministra. La señora Irene o señorita, que no sé, pues esa me sobra a mí también, porque creo que aquí extremismos sobra. Aquí estamos para juntarnos, para decir ministros y ministras, pero en fin, que no lo recalque toda esa. Me parece a mí que tiene siempre una actitud muy ofensiva y algunos efectivamente nos ofende un poquito. Pues hay 5 o 6 absolutamente inútiles los ministerios. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, ahí el de consumo, ya me explicará qué hace ese señor ahí. Por ejemplo, el de universidades no está siendo muy allá, dimitió el ministro, se han separado muchos, el de consumo parece que tampoco hace mucho. Bueno, debería cambiarlos todos, e irse del gobierno cuanto antes y convocar elecciones, pero ya, porque esto es insostenible. Es que son tan inútiles, todos, ¿sí? No son malos, son inútiles. Y además el último ministro que está en la diana y en todo el centro de la polémica es Fernando Grande Marlaska, después de la emisión de este documental en la BBC sobre lo ocurrido en la valla de Melilla. Ahora la Eurocámara ha pedido una comparecencia y los socios del propio gobierno también están exigiendo que dé explicaciones. María Vallejo. Así es, Alba, el caso por el trágico salto a la valla de Melilla todavía no se ha cerrado y las polémicas que rodean a Marlaska crecen. Y es que ahora el Parlamento Europeo ha exigido al ministro del Interior comparecer para explicar lo que sucedió el pasado 24 de junio. Y es que en aquel salto fallecieron 23 inmigrantes ilegales, según la versión oficial, y 70 según las distintas ONGs. Pero ¿por qué se ha retomado este caso? Porque ahora ha sido la BBC, mediante un documental, quien ha puesto en entredicho la actuación de los guardias civiles y de los policías marroquíes. Algo por lo que hasta 9 partidos políticos, entre ellos Unidas Podemos, han decidido mover ficha y exigir que el Congreso abra una comisión de investigación. La respuesta de Marlaska ante esto ha sido clara. Ha invitado a los diputados de la Comisión de Interior el lunes a viajar a Melilla para visionar todas las imágenes de lo sucedido. Gracias, Marien. Lo que llama la atención es
no que se exijan responsabilidades al ministro de Interior, sino que ya no se hubiesen hecho antes, después de lo ocurrido en La Valla. Sí, Ignacio. Bueno, y sobre todo que con esto lo que pasa es que la actitud del hipócrita de Marlaska, porque recordemos que esta gente llegó al gobierno diciendo que iban a ser los grandes gobiernos de las acogidas. Entonces, son unos absolutos hipócritas, porque luego hacen lo contrario. Pero ya no es la cuestión de lo que haga Marlaska. Marlaska va a dejar de ser ministro de Interior, por suerte, algún día. El problema es que con sus malas actuaciones lo que está haciendo es manchar el nombre de los policías y los guardias civiles de este país. Y eso ya es lo que es absolutamente imperdonable para este ministro. Y además que, bueno, con el viaje de Grande Marlaska, ¿no?, a Mauritania, supuestamente para reforzar la cooperación entre países e intentar ponerse la medalla, bueno, pues no sirve para nada, porque realmente el trabajo ahí no ha sido de él ni bajo su dirección, sino de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han estado y están en países de origen, evitando la salida de cayucos, como de igual forma vemos cómo, por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrega hasta 30 millones de euros a Marruecos, ¿no?, en la supuesta lucha del tráfico contra las personas, para la gestión del flujo migratorio, pero la realidad es muy diferente. Estos días hay desplazado, no en Melilla, pero en Ceuta, el partido político de Vox. Están celebrando este encuentro en relación con Frontera Sur y, bueno, pues están poniendo de manifiesto a través de numerosas grabaciones que nos llegan a través de redes sociales cómo es la situación en las calles de estas ciudades autónomas, ¿no? Cómo es la realidad de los pobres españoles que tienen que vivir allí porque son de allí o porque trabajan allí, a partir de este cambio drástico que ha hecho en materia de relaciones internacionales el presidente de nuestro Gobierno. No sabemos muy bien por qué intereses, y que nos está conduciendo a una situación paupérrima en algunas ciudades de nuestro país, como tampoco defendió, por cierto, cuando estuvieron aquí a todos los líderes internacionales en Madrid, la protección por parte de la OTAN de estas ciudades autónomas. Bueno, pues el caso de Marlaska es que es uno más, ¿no?, de este circo de políticos de izquierda que enarbolaron la bandera de la acogida de la pobre gente que también salta la valla, porque son empujados desde sus países de origen, y por otro lado les han dejado morir, les han dejado dedicarse a la delincuencia, o peor, han acabado en el tráfico de personas. Yo, si no recuerdo mal, lo que estamos analizando, que es la muerte de esa cantidad de inmigrantes a manos de la policía marroquí, si no recuerdo mal, cuando se produjo eso, fue un tal Pedro Sánchez el que declaró que estaba muy de acuerdo con la actuación de la policía marroquí. Que eso fue lo que me parece que escandalizó a todo el mundo cuando veíamos, por una parte, las declaraciones del presidente de Gobierno y, por otra parte, las imágenes. Lo que no acabo de entender es qué pinta aquí la Guardia Civil. Eso, si alguien lo sabe, que me lo explique, porque ya me he perdido. Porque, que sepa yo, ni Pedro Sánchez es Guardia Civil, ni la policía marroquí es Guardia Civil. Entonces, ¿qué se esperaba que hiciera la Guardia Civil? Exacto. Porque la BBC critica a la Guardia Civil. ¿Qué se esperaba que hiciera? Yo no lo sé. Disculpad que os interrumpa, pero nos ha llegado una noticia de última hora, nos queda apenas muy poquito tiempo y tenemos que saludar ahora a otro invitado en la mesa porque nos ha llegado encuesta del CIS para terminar la semana. El Partido Socialista ganaría las elecciones municipales si se celebrasen hoy en día esos comicios con un 32,9% de los votos. El Partido Popular quedaría segundo con un 29,5%. Unidas Podemos sería la tercera fuerza política del arco parlamentario con 11,5%. Le seguiría Vox con un 9,3% y en último lugar Ciudadanos, que caería hasta el 2,1%. En las elecciones municipales el Partido Socialista ganaría con un 32,9% de los votos. No voy a pedir la opinión a la mesa porque creo que las risas han sido suficientes. Vamos a irnos al último asunto del día, el bocinazo del Banco Central Europeo al impuesto a la banca. El Banco Central Europeo dice no al impuesto a la banca que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha transmitido a través de un dictamen en respuesta a lo pactado en el Congreso, que se aprobará a finales de año. Un impuesto con el que el Ejecutivo quiere recaudar 3.000 millones de euros en 2022 y 2023. En el escrito hablan sobre las consecuencias negativas del impuesto. Principalmente denuncian que podría limitar a los bancos la capacidad de conceder crédito, haciendo que a los clientes que conceden préstamos y otros servicios
no tengan unas buenas condiciones. El Banco Central Europeo quiere que se haga un análisis a fondo de las posibles consecuencias y sobre todo del impacto que puede tener en el sector bancario. Denuncian que la banca no pueda transmitir el coste del gravamen a los clientes, algo que podría dañar a la reputación del banco. Con este impuesto, el perjudicado va a ser el cliente final, y todo ello en un momento en el que los bancos están saliendo de una situación en la que los tipos de interés estaban en negativo. Critican que esto va a afectar en la economía significativamente. Por su parte, el gobierno responde duramente a este dictamen, haciendo caso omiso. Por un lado, Nadia Calviño. Es una decisión estéril por hacer recomendaciones que el gobierno ya ha tenido en cuenta y también exagerado por considerar que el impuesto puede tener un alto impacto negativo en un sector con amplios beneficios. Y por otro lado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En ningún caso entiendo que el Banco Central Europeo quiera interferir en la legitimidad de un gobierno de regular estos temas. Pues bien, en este documento han trabajado eurofuncionarios de muchos países de los departamentos de política monetaria, estabilidad financiera, economía y supervisión. Pero el gobierno aún así sabe más que todos. Y terminamos el programa saludando en nuestra mesa a Carlos Esteban. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que vienes a hablar de tu libro. Exactamente. Bueno, no exactamente de mi libro, pero sí, de un libro. De un libro. Siroco, ¿qué es? ¿Novela negra, novela histórica? Cuéntanos un poquito más. Es una bastante hábil mezcla de las dos cosas, porque efectivamente es una novela negra, además es una novela negra muy arquetípica, con todos los arquetipos del género, para el que le guste, pero a la vez es una novela histórica. Sucede en torno a la guerra de Sidi Ifni, que es un conflicto muy desconocido, y la verdad es que el autor lo hace de una manera muy hábil, de manera que nunca sabes cuándo estás leyendo un suceso histórico o cuándo es la imaginación del autor. Efectivamente, no se ha hablado mucho de este suceso. De hecho, hay mucha gente que no sabrá ni siquiera de lo que estamos hablando. ¿Por qué se llegó a ocultar? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, fundamentalmente fue una guerra no declarada, ¿no? Y entonces no interesaba en ese momento al régimen, el régimen franquista del 57, y había una gran presión sobre el Sahara español, sobre las posesiones españolas en África, y se prefería ignorar los ataques para no romper completamente con el régimen de los alawitas, ¿no? Bueno, además esto, como bien dices, tiene bastante un reflejo con la actualidad, con lo que está haciendo Pedro Sánchez con Marruecos. Sí, efectivamente, esa misma política es la que siguió el régimen en esa época. En ese momento presidía el gobierno Carrero. Es prácticamente calcada a la que está siguiendo Sánchez. Es decir, es cerrar los ojos ante la hostilidad de nuestro vecino del sur. En ese caso, bueno, no voy a destripar la novela porque siendo una novela negra sería lo peor que podría hacer, pero digamos que a partir de un crimen que se tiene que investigar, pues lo que resulta detrás es una maravillosa conspiración que explicaría, con la que el autor trata de explicar lo que sucedió en la guerra de Ifni. Francas. No, me parece interesantísimo que digamos que Sánchez era carrerista y franquista, eso no deja de ser muy interesante. Bueno, digamos que la política de cegarse ante las pretensiones marroquíes es ya de vieja data. Ya, pero por ahí se empieza, o sea que... Sí. Está bien eso. En fin, ¿alguna pregunta más de la mesa para que nuestros espectadores se animen a hacerse con este libro? No, yo creo que deberían animarse porque realmente es muy hábil el autor, porque yo cuando lo leí tenía que tener al lado Google todo el rato para saber qué personaje era real y qué personaje no, porque sorprende lo mucho que se ha ajustado a todo lo que sucedió en esa época, ¿no? Y eso combinarlo con una buena trama de misterio, negra y policial, ¿no? Una pregunta tonta. ¿El nombre de la novela es? Siroco. ¿Y el autor? Siroco, 1957. El autor es Manuel Jiménez Delgado. Vale, bueno saberlo porque si no parecería que es secreto. Efectivamente. Y entonces, o sea, tiene nombre la novela y tiene autor. Y tiene editorial, que es lo único que vemos ahí, y tiene prescriptor, que eres tú. Exacto. Perfecto. A la venta en librerías y también en www.somolegends.com. Carlos, nos quedan 5 minutos. Creo que te puedes quedar con nosotros porque ayer Donald Trump dijo que lo más seguro es que se vaya a presentar a las próximas elecciones. Lo lleva diciendo mucho tiempo.
iba diciendo que sí, que probablemente, que casi seguro, que voy a tener que volver a hacerlo. Eso es lo que desean todos sus seguidores, que son, por lo visto, mayoría entre los votantes republicanos, pero ciertamente ahí también están saliendo posibles candidatos muy, muy interesantes en el partido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el gobernador de Florida, DeSantis. Ahora una que se presenta a Arizona, creo que es, Kari Lake, que es fantástica, que es una antigua periodista y que responde maravillosamente a los periodistas, precisamente. Y tenemos por delante la próxima semana las elecciones de medio término. El martes. Eso es. Sí, que ya está diciendo Biden, bueno, en realidad Biden no, está todos los medios demócratas, todos los políticos demócratas con el viejo que viene el coco y que en realidad esta votación va a decidir si Estados Unidos sigue siendo o no una democracia. Es el viejo truco porque sobre todo no tienen nada que mostrar, ha sido un desastre lo que lleva de mandato los demócratas, no solo en la Casa Blanca, sino en las cámaras. Y bueno, lo único que pueden decir es que viene el coco, que viene el fascismo, ¿no? Que es algo que aquí en España estamos muy acostumbrados. Arturo. No, hombre, las elecciones del martes son importantes, ¿no? Porque posiblemente es bastante normal cuando gobierna una administración, sea republicana o demócrata, que las elecciones a mitad de mandato sean castigados. Es decir, es una regla que no siempre ha sido así, pero que casi siempre ha sido así. Parece ser que los pronósticos son que el Congreso lo pierde seguro los demócratas y el Senado... la Cámara de Representantes. ¿Qué? El Congreso se le llama sí, a todo. La House, sí, y tal. Y bueno, exactamente, sí. Y el Senado está muy igualado. Se deciden 4 o 5 circunscripciones en Pensilvania, en Georgia, en Ohio y en Nevada y en 4 o 5 sitios, ¿no? Bueno, que tiene mala pinta para los demócratas. Hay una tendencia inercial histórica que es perder el control cuando gobiernas y luego además agravada obviamente por la inflación, que la gente está muy... Pero no olvides que no son solo unas legislativas, que también se eligen gobernadores, sí, por supuesto, sí. Por supuesto. Pues Carlos Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Vamos a mostrarles la portada de este libro antes de que Francas se vuelva a quejar. Claro. Ahí lo tienen, Siroco 1957, como les decíamos Menos antes. Mal que tenemos a Francas. Pues, eso es, si no estábamos perdidos. Y antes de despedirnos, que nos queda muy poquito tiempo, nos queda apenas 1 minuto y medio. Esta semana le hemos estado hablando de los relojes, pero hoy me habrán visto con perlas. Es el colgante y la pulsera que tengo aquí, que estamos vendiendo en el Toro Televisión. No se aprecia en esta imagen, pero sí en las imágenes que están viendo, que tienen una pequeña medallita con la bandera de España y por la otra cara el logo del Toro Televisión. Así que llamen cuanto antes para hacerse con esta pulsera y este collar, que además de cara a las fechas navideñas creo que queda bastante bien con cualquier estilismo. 91 616 24 64, también pueden escribir un correo electrónico a club@eltorotv.eu. 91 616 24 64. Además, es una fantástica idea para hacer como regalo a amigas o a una madre o una hermana. Así que 91 616 24 64. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, el Telegram de Julio, Julia Ariza el Toro, Rebelión en la Granja. Ahora se quedan con Abre los Ojos de Ana Gulló y esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes a las 12 aquí en Dando Caña.